peripecias que tuvimos que hacer por tener un negocio donde había 10 chicas o 20 chicas de la noche, o 30, lindas, parecíamos los peores del mundo. Yo parecía que me robé la mano de Perón. Nos persiguen a nosotros porque tenemos 20 chicas de la noche que lo único que hacen es dar alegría. ¿Quién es tu padre? Se lo conoce por ser uno de los zares de la prostitución. La hija del capo de los prostíbulos no solo aportó pruebas sobre el dinero para evitar inspecciones y favores especiales, también entregó el contenido de los mensajes que vía email revelan aportes de campaña para el gobierno de Mauricio Macri. ¿Y qué campaña financió? Vos dijiste financió campañas. En concreto, dos que me consten, dos de Mauricio Macri cuando estaba en el gobierno de la ciudad, y además lo ponen en unos emails que se intercambiaban los miembros de la red de prostitución. Hay que aportar a la gente de Mauricio porque los locales están en la capital. Luego ese mail, Mauricio estuvo en el local de mi papá en México. Ella dice que era una cuenta de su padre donde él ordenaba aportar la suma de dinero a su campaña, o sea, son pruebas que se han presentado ante la justicia concretas. Nosotros no hemos recibido ningún aporte y que nadie lo conoce a este señor, y que además los delitos que se le imputan son delitos federales, que tienen que ocuparse la Policía Federal, la ministra Garré, el Gobierno Nacional. Explícame qué está pasando con el puerto de Buenos Aires, qué es lo que están planeando hacer. Una licitación, por lo menos muy polémica. Y es verdad que están haciendo las cosas como para que se lo quede Nicolás Caputo. Claro, hay un proceso bastante desprolijo que se inicia en el 2016 con la desafectación de terrenos muy importantes del puerto, de la zona norte del puerto para el lado de Retiro, y se desafecta con una disposición de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables que desafecta esos terrenos, y después el presidente Macri autoriza a la AVE a disponer y a venderlos. Sería, por los datos que hay, PSA. PSA se llama. PSA. Es un consorcio de Singapur. Eso es el consorcio portuario de Singapur. Y Nicolás Caputo es el cónsul honorario de Singapur. Sí. Exacto. Son postales de un fin de época. Por un lado, este señor, Raúl Martins, fue detenido ayer. Es una presencia incómoda para el presidente Mauricio Macri. Y qué casualidad, en el final por lo menos el primer mandato de Macri, y cuando Macri acaba de perderle las elecciones PASO por 17 puntos, lo detienen a Martins. Y por otro lado también será una postal de fin de época. En la retirada se están acelerando los tiempos para que el puerto de la ciudad de Buenos Aires, el principal puerto de la Argentina, se traslade, se le pase la jurisdicción a la ciudad de Buenos Aires para que sea el último lugar donde posiblemente gobierne el PRO. Según las elecciones, según el resultado de las PASO, si uno proyecta que las cosas van a seguir más o menos igual, donde puede ganar el PRO, y entonces puede quedarse ese puerto que vence en las licitaciones, se lo pueda trasladar ¿a quién? Al amigo del alma del presidente Macri. Pero quiero empezar hablando de este hombre, Raúl Martins. Pese a que Macri decía en su momento que no lo conocía, uno lo que puede decir es que al menos conoce al gerente de su prostíbulo. ¿Sí? Imagínense lo que hubiera sido si a Alberto Fernández lo hubieran fotografiado con un caño detrás y sentado en un prostíbulo mexicano. El escándalo que sería, o a Scioli en su momento. Sin embargo, por esas cosas, esa pátina de impunidad, ese escudo protector que andás a ver de dónde le viene a Macri, nadie dijo nada de esta foto. ¿Sí? Julián Aguada, Mauricio Macri, esto fue poco antes, allá por el año 2012, calculo, cuando Macri ya era jefe de gobierno. Este señor, ¿sí?, es Gabriel Conde. Ese caño que ustedes ven atrás es el caño en el cual bailan las chicas. Este lugar es en Cancún. Justamente de Cancún lo están extraditando a Raúl Martins. ¿Por qué? Porque ahí tenía este tipo de boliches. El regente de este lugar, que era de Raúl Martins, es este señor, ¿sí?, que se llama Gabriel Conde. Es el hijo de Luis Conde, dueño de otro célebre cabaret de la noche porteña llamado Shampoo. Tan amigo de Macri era el papá, Luis Conde, que creo que hay un gimnasio en el Club Boca Juniors que lleva el nombre de Conde porque juntos participaron de la primera lista con la que gana Macri la presidencia de Boca Juniors. Entonces, tal vez Macri no lo conozca a Martins,
pero dice su hija Lorena Martins que había plata de papá Martins, el dueño de los prostíbulos, había plata en las campañas de Macri a jefe de gobierno. Y en cualquier caso, por esta foto uno puede colegir que por lo menos no lo conoce a Martín, pero sí conoce al menos uno de sus locales y conoce a su amigo, el regente del prostíbulo. ¿Qué es lo que se decía en tribunales federales de todo esto? Que mientras Macri gobernara, Raúl Martins no iba a caer nunca preso. Sin embargo, Martins justo sobre el mandato, sobre el final del mandato de Macri, cayó preso. Yo conté esta historia en el año 2012. Eso que ustedes veían ahí es un video de del momento en el cual Lorena Martins se presenta a la justicia federal y apabulla a la jueza María Servini de Cubría con pruebas sobre quién era Raúl Martins. Nosotros en un programa que se llamaba Punto Doc habíamos contado y habíamos bautizado a Raúl Martins en el año 2001 el Yabrán de los prostíbulos. La instrucción de esa causa la había hecho el fiscal Campagnoli. Campagnoli me decía en privado, dudo que puedas sacar esta nota porque la Policía Federal es la que lo protege a Martins, y por eso el propio Campagnoli, para uno de los allanamientos, había tenido que convocar a la prefectura. Finalmente la nota la saqué, Martins me amenazó, después Martins se fue a México, y al tiempo, vale decir, 2001, el año 2012, es que Lorena Martins me viene a ver y va a ver a otros colegas, apadrinada en aquel momento por la Fundación La Alameda, que era la que venía denunciando los prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires, y dice, yo soy la hija de Raúl Martins, acá están las pruebas, estos son los prostíbulos, estas son las sociedades, así se esconde detrás de testaferros. Todo eso fue presentado ante la jueza María Servini de Cubría, quien, con el curioso argumento de que una hija no podía denunciar a su padre, desde este punto de vista no se podría denunciar el abuso de un padre, un argumento delirante, frenó la causa, y la causa de aquel año 2012 fue rebotando de apelación en apelación, de fiscal en fiscal, de chicana en chicana, hasta que la Cámara le dijo poco menos a la jueza, déjese de joder, y dicte la extradición de Martins, porque Martins estaba en Cancún y no venía para acá. Está imputado, dicte la extradición para que lo traigan para acá a Martins a ver si finalmente tiene que ser juzgado. Recuerden que esto tuvo un coletazo no muy conocido, con el caso Natacha Haidt. Ustedes recuerdan cuando Natacha Haidt va a esa célebre mesa de Mirta Legrand y habla y dice que había un montón de gente filmada en abusos infantiles, qué sé yo. No se sabía bien a dónde apuntaba Natacha Haidt, después finalmente murió. Y en el camino quedó la duda de qué era lo que había querido decir verdaderamente, porque buena parte de las denuncias, ninguna de las denuncias, se comprobó que fuera cierta. ¿Qué era eso? ¿Era un mensaje? ¿Qué fue a hacer Natacha Haidt? Bueno, según se supo luego, cuando la Justicia Federal de Dolores allana la casa de Marcelo D'Alessio, había una carpeta donde Marcelo D'Alessio, que recordemos que era un hombre que estaba vinculado a la AFI, dice que en verdad lo que había pasado era que Raúl Martins, a través de otro ex AFI, estaba intentando mandarle un mensaje a Macri en la mesa de Mirta Legrand para que no lo extraditaran. Y la verdad que cuando uno ve lo que sucedió, algo de eso pasó, porque de todo esto estamos hablando de hace 2 años, y la extradición de Martins no pasó, no sucedió, se fue dilatando, hasta que recién a mitad de año la Cámara le dijo a la jueza, deje de dar vuelta, pida la extradición de Martins, y entonces es que finalmente a Martins lo detuvieron. Si ustedes piensan, tienen que pensar en un proxeneta, en un rufián al viejo estilo, ese era Raúl Martins, que así hablaba. Pero realmente hay un hostigamiento con todo lo que es la libertad sexual y no con otras cosas que me parecen mucho más graves. 10 chicas alegres, desprovistas un poquito de ropa como corresponde, ¿no es cierto? Y te hacen un quilombo espectacular. Somos los peores del mundo. Habría que aplaudir a Campagnoli, ¿no? Que hace quemar las comisarías, ¿no? La verdad, ¿no? De eso no lo dije porque el que me verduguea a mí hizo quemar la comisaría y ahora hay un quilombo bárbaro con eso, ¿no, Teo? Y va a ir en cana el chabón, ¿no? Y si deja el cargo, supongo que sí. Qué bárbaro, ¿no? Qué joyita. Porque hay pocos abogados que me demostraron a mí y a ellos tener tantos huevos como estos 2 jóvenes. Por ejemplo, el señor, cuando, por no dejar que se lleven una señorita, dijo, yo soy el novio, y se fue hasta el departamento de policía con la señorita. Y lo que es peor, después se escapó del departamento de policía sin decirle seguir.
Bueno, la obscenidad con la que se manejaba Martins era tal que al cumpleaños de Lorena Martins, la que luego lo termina denunciando, fue invitado el juez Ollarvide, el que luego sería juez federal. Recuerden que Ollarvide era juez de instrucción de la ciudad de Buenos Aires y terminó involucrado en un escándalo por protección de prostíbulos. Digamos, nadie se iba a horrorizar por los gustos sexuales de Ollarvide, que quedó inmortalizado en un video con un taxiboy disfrazado romano. Digamos, sino que el problema era que Ollarvide protegía los prostíbulos. Era juez de instrucción, protegía y usaba los prostíbulos. Aquí lo tienen. Ahí está. Ollarvide abrazadito al rufián Martins, postal inmortal de su momento. Y uno no entiende cómo este tipo siguió siendo juez federal. Porque después, acuérdense que en el año 2001, mientras se caían las Torres Gemelas, a Ollarvide el Senado lo ratificó en su cargo como juez federal. Ahí lo tienen, en el casamiento de Lorena Martins, abrazado al rufián que hoy están extraditando, este mismo señor que Macri dice que no conoce. Entonces, es una postal de fin de época, ¿sí? Es una postal de que, bueno, ahora Macri, bueno, ya está herido después de las elecciones PASO, entonces empiezan a interpretar en Comodoro Pi que ya que está herido, bueno, más si hay que extraditar a Martins y que venga y que hable, si lo conoce a Macri o no, que venga y listo. Martins era un tipo que había sido agente de la CIDE y que se sospecha que nunca dejó de ser agente de la CIDE. De hecho, a sus prostíbulos y a sus bares y a sus cabarets iba la vieja guardia de la CIDE, el Lauchón Viale, un tipo de mucha confianza de Estiuso. Era tan delirante todo que en uno de estos bares, prostíbulo que tenía Martins, tenían por empleado a un barman iraní, ¿sí? Que fue uno de los que luego transcribía las escuchas de las supuestas células dormidas iraníes luego del atentado contra la AMIA. Era todo así, era de poco serio, ¿sí? Este era Raúl Martins. Martins venía de ser la mano derecha del monje negro de la represión, que era López Rega. En el 74 lo llamaban Aristóbulo Mangui, o el profesor, era profesor de historia. Hacía tareas importantes en el Servicio de Inteligencia del Estado, en la CIDE. ¿Quién era tu viejo para vos antes? Un agente de la CIDE, profesor de historia y de educación cívica de un colegio católico, y tenía, según él, algunos boliches que eran videobares. ¿Lograste saber si tu papá fue un tipo vinculado a la represión durante la dictadura? Sí, me están llegando datos y estoy encontrando documentación que lo vinculan muy negativamente con la época de la dictadura. En el 74 en la CIDE, pero en el 76, en junio en concreto, es cuando él empieza a ser operativo. Conoció a Aníbal Gordon, conoció a Rufo. O sea, tipos que eran de la CIDE después se convirtieron en secuestradores. Sí. Algunos de ellos están presos ahora. Bueno, pero esta no es la única postal de fin de ciclo. ¿Sí? Del mismo modo que este señor, que uno puede suponer que por algún motivo estuvo protegido durante todos estos años y nadie lo quería extraditar, ahora lo están extraditando desde México, por lo menos lo han detenido, habrá que ver si lo extraditan. Parece que hubiera una especie de desesperación por repartirse los negocios, ¿sí? Y entonces ahora hay que prestar atención a lo que está pasando en el puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires es el principal puerto de la Argentina, es el puerto que lleva la mitad de toda la carga que circula por el país, pasa por el puerto de Buenos Aires, pese a que ha habido, en estos años han crecido otros puertos en diferentes provincias. En ese puerto está dividida la operatoria entre 4 empresas concesionarias, pero termina la concesión de estas empresas y de a poquito, en silencio, después vamos a hablar con un especialista, se están escribiendo las resoluciones en letra chica para hacer 2 cosas. Primero, transferirlo a la ciudad de Buenos Aires, para que sea la ciudad de Buenos Aires, cuando se venza la concesión, quien la otorgue, y todas las conversaciones apuntan a un consorcio de Singapur. ¿Quién está detrás de este consorcio de Singapur? El amigo del alma de Mauricio Macri, Nicolás Caputo, un hombre que tiene una constructora, no es que le hace falta plata, tiene una constructora, es un hombre millonario, un grupo empresario tan grande como el de Mauricio Macri, que ha sido beneficiado en un montón de licitaciones. De hecho, buena parte de la obra que se estaba haciendo en el aeropuerto de Ezeiza, esa que se cayó y que murió un obrero, parte de esa obra la tenía Caputo también. Es una inmensa constructora, pero fíjense qué curiosidad, Nicolás Caputo es el cónsul honorario de Singapur y el principal interés de Singapur es quedarse con la operatoria del puerto de Buenos Aires. Ustedes dirán, bueno, esto es una cuestión de negocios, de privados, que ya de por sí son grandes, ¿dónde está el delito? Y la verdad que primero el delito, si se quiere, está
en la influencia, en el tráfico de influencias, pero también hay que pensar que un puerto como el de Buenos Aires, una hidrovía tan cuestionada por la manera en que se convierte en la autopista de la droga y en especial de la cocaína, rumbo a Europa, no es cualquier cosa. Un puerto como el de Buenos Aires, tener un puerto como el de Buenos Aires, por lo menos merece ser mirado con mucha lupa, porque es un lugar que está estratégicamente ubicado para el gran narcotráfico. Entonces, atención con esto, atención con la cuestión del narcotráfico y quién se va a quedar el puerto de Buenos Aires. O se están dejando las huellas para que después haya juicios y se pueda pedir, alguien pueda pedir quedarse con el puerto. Atención con esto. ¿Por qué? Porque la cuestión del narcotráfico, ahora se ve en este gobierno, tiene mucho de doble discurso. Yo se los contaba la semana pasada, cómo en los spots, Macri diciendo, escuché que ustedes querían que peleáramos contra el narcotráfico, sí, pero pelean contra el narcomenudeo, porque contra el gran narcotráfico las postales que uno recibe son muy contradictorias. Les conté la semana pasada lo que había pasado en la provincia de Santa Fe, le dije, cuidado con lo que está pasando en los mandos medios. No estamos hablando de un oficial de calle, de un cabo corrupto que le cobra a un dealer para vender. Estamos hablando de mandos medios. La Policía Federal de Santa Fe, la delegación de la Policía Federal de Santa Fe, el policía que dijo, el jefe de esa delegación que dijo, no, me cruzaron una camioneta y me balearon, después se mostró que ni había una camioneta y que en todo caso el tiro que tenía en la ingle era alguien que se lo había tirado a corta distancia. Después cuando empezaron a revisar las cámaras de seguridad de la estación de servicio donde había ido a buscar refugio con el tiro antes, cuando se estaba desangrando, mostraron que apareció otro de los policías, el segundo, que apareció, acá está, este es el momento en el que se ve los movimientos extraños que hace este policía de apellido Valdés, un comisario. Esta es la muchacha que viajaba con él. A esta chica, ahora les voy a contar lo que pasó con ella, pero ¿qué es lo que comprobó la Fiscalía de Rosario? Que el segundo, ¿sí?, y llamado Higinio Velagio, vino desesperado a llevarse un bolso azul. ¿Qué había en ese bolso azul? Yo me preguntaba el viernes pasado, ¿qué había para que estén tan desesperados por llevárselo? ¿Plata o droga? Dos cosas. No otra cosa. Era lo que quería ocultar el segundo, que ahora terminó preso también. Bueno, ¿qué comprobó la Policía de Seguridad Aeroportuaria? A través de un escáner. Comprobó que en las ropas del policía herido, además de pólvora, lo que había era rastros de metanfetamina, de éxtasis. O sea que se presupone que el policía, el jefe de la policía de la delegación Santa Fe, de la Policía Federal, había estado en contacto, posiblemente a través de ese bolso, ¿sí?, con restos de metanfetamina. Esto es lo que están publicando los portales de noticias de Rosario. O sea, ¿cómo? El jefe de nada menos que de una delegación caliente en materia de narcotráfico recibe un tiro porque se quiso quedar con un bolso lleno de metanfetamina. ¿Eso es lucha contra el narcotráfico? Esta semana se conocieron las declaraciones del candidato a vicepresidente de la Alianza Cambiemos, Miguel Ángel Pichetto, sobre la Villa 1114, diciendo que había una fila de paraguayos que vendían marihuana y una fila de peruanos que vendían cocaína. Lo que no dijo Pichetto, y después les vamos a dedicar una sección especial que se llama Educando a Pichetto, es que lo que muestran los videos no es solamente la cola de la gente para hacer sus compras de cocaína o de pasta base, sino que además la manera lenta, cansina, como paseando, que tienen los gendarmes que manda Patricia Burrich adentro de la Villa 1114, que van tan lento, que parece que le van avisando a los narcos, muchachos, aquí estamos llegando, dejen de vender, cuando hayamos hecho nuestro rondín ustedes pueden seguir vendiendo. Esto es lo que uno dice, bueno muchachos, córtenla con el doble discurso, porque un día la gente se va a avivar, que dicen estas cosas en público y en la propaganda, y en privado hacen todo lo contrario, y si no, vean lo que pasa con los planes sociales. Ahora, han llegado al punto tal que hacen clientelismo con un mito. ¿Sí? ¿Cómo es esto? La semana pasada también se los conté, estaban ofreciendo a partir del mito de que iba a haber un bono de 5.000 pesos, porque no está confirmado, estaban haciendo clientelismo futuro. ¿Cómo es esto? En diferentes partidos. Yo tengo el listado de partidos en los que hubo denuncias este fin de semana. En el Partido de la Costa, en San Antonio de Areco, en Roque Pérez, en Malvinas Argentinas. Aquí tienen. Esto salió publicado en ámbito financiero esta semana. Nosotros lo contamos el domingo pasado y dijimos, ¿cómo es esto? Es el invento ideal. Dicen que va a haber un bono y entonces, ¿qué hacen? Los punteros de Cambiemos, los mismos que venían a decir que iban a modificar
las prácticas políticas, contra el clientelismo, del justicialismo, anotan a la gente para un registro diciendo, bueno, si vos no tenés ningún plan social ni cobras nada y estás desocupado, vas a poder cobrar este hipotético bono de 5.000 pesos. ¿Cuándo? Después de las elecciones. Si gana Cambiemos, si gano yo en la intendencia, o si gano... estas cosas son las que están sucediendo. Entonces, como les digo siempre y les digo durante esta campaña, cuidado con lo que se dice en la campaña, porque no hay nada más mentiroso, muchachos, que un candidato en campaña. Bienvenidos, esto es GPS. Cuando nos enteramos que eran 3, ahí ya empezamos a armarnos todo para ellos. En plata, si me decís, yo creo que no necesitas hoy por hoy menos de, solo para ellas, en cosas de ellas, menos de 50.000, 60.000 pesos por mes. Entre pañales, talcos, toallitas, tenemos casi 24.000 pesos. Acá, entre las 3, solamente ellas, es 1 litro de leche y 1 litro de yogur por día. Carrito por 3, pañales por 3, fue todo una... Por 3. Ropa por 3. ¿Qué les pasó, chicos, cuando les dijeron que eran 3 los niños que venían en camino? ¿Qué fue lo primero que pensaron? Me bajó la presión, más que la situación está difícil y nosotros tenemos un comercio en casa y nada, nos cuesta un montón, la venta no es la misma que antes. ¿Cuánto cuesta por mes tener trillizos? Estás hablando de 60.000 pesos de tarjeta. Yo no mido en la tarjeta porque me viene todo ahí, uso toda la tarjeta para que me venga todo un solo susto de una. ¿Cómo hacen con el tema de la leche de los bebés? Me las da el hospital. ¿Te las da el hospital? Sí. Por suerte. Porque si no sería... Si no serían casi 39.000 pesos solamente en leche. Una locura, imposible. Igual me la dan hasta los 6 meses. ¿Y qué van a hacer después? No, y después ya empiezan a comer y bueno. ¿Y chau leche? La verdad que es una incógnita. El cálculo es 1 litro de leche y 1 litro de yogur por día. El yogur lo hago yo, saborizados, con fruta o simples, y abaratas muchísimo en eso. No podés pensar en cerrar un día el negocio, por ejemplo. No. Yo cierro y la realidad es que no genero. Y la mercadería se vence y muchas cosas. Encima que está floja la venta, nosotros como tenemos comercio, te queda el pan y el pan lo tenés que vender. Y te queda el pan y ya, antes te quedan 2 kilos y no pasaba nada, pero ahora es plata, 1 kilo de pan es carísimo y nada, no estamos para pérdidas. El tema ahora, el pan lactal es privativo, ya vale una fortuna un pan lactal. Entonces empezamos o sea, lo que te ahorras en dinero, te lo gastás en tiempo. Exacto. Empezó ella a hacer el pan, se compró una máquina de pan. Y hacemos el pan en tu casa. Hago pan, ahí también hago mermeladas, que bueno, dentro decís, bueno, es sano. ¿Cuántos pañales cambias por día? Entre 24 y 30 pañales. ¿Por día? Por día. O sea que son alrededor de 1.000 por mes. Es una locura, Sí. es una locura. Cada 3 horas y si no le doy la pancita, a veces los cambio y enseguida ya... Los tenés que volver a tengo cambiar. que volver a cambiar. Nos ajustamos, entonces ¿qué pasa? No tenemos el ahorro. Y quizás ajustamos en no compres lo de marca. Gastos nuestros, 0. Ropa o algún gusto, nada de gustos. O sea, todo para ellos, todo para ellos. A mí lo que me pasa es que, por ejemplo, yo en estos momentos trabajo freelance y hay algunos trabajos que no los tomo porque me sale más caro la niñera que tomar el trabajo. Una niñera, una enfermera, no te cobran por un niño, te lo cobran por 3. ¿Pensaste alguna vez que no ibas a poder llegar con los ingresos del mes para mantener los gastos de los nenes? ¿Te pasó que pensás en eso? Sí. ¿Cómo te hace sentir eso? Es horrible. No tengo una entrada fija de que te digo, no sé, gano 60.000 pesos por mes, gano 30, gano 40. Cuesta muchísimo. Pero así él trabaja de lunes a lunes también para llegar. Yo, por ejemplo, el tema de la ropa, yo voy a lugares mayoristas que me venden, ella por 3 es por mayor. Para el calzado, para la ropa. Ella fue a Avellaneda a comprar que es más barato en cantidad y todo por oferta, por cantidad, por 10, por docena. ¿Llegan a ahorrar algo a fin de mes? No hablemos de ahorro. ¿No? Ahorro no. Nada. Ahorro no, nada. En este contexto, lo poquito que podrías ahorrar, te lo pongo entre comillas, siempre está atado a que después te lo vas a terminar gastando. ¿Cómo hacen para movilizarse los 5? Es un estrés gigante. Es un re estrés, o sea, desarmar los carros porque compramos uno de 2 y uno de uno solo, ¿no? Sacarle las ruedas, sacar los huevitos, armarlo, acomodar a uno, acomodar al otro, porque se desarman todo para que entren en el baúl. Vos parás un taxi
¿Sí? Con las Y con las No te trillizas. dejan, hasta 4 personas te dejan. Sos 5. Somos 5, son las 3 nenas y nosotros ¿Y 2. les dicen que no? Y nos dicen que no. ¿Ya se pusieron a calcular las vacaciones para 5? La verdad es que con cómo está todo hoy, que de un mes para el otro no sabes ni cuánto vale el litro de leche, no. Nosotros tenemos que estar encerrados, o sea, tratando de para llegar a fin de mes y bueno, a pagar todas las cuentas. Sí, ya sé, ustedes me dirán, no todos los matrimonios tienen trillizos. Pero yo les recuerdo que la canasta básica en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y la del INDEC también, se mide en función de un matrimonio con 2 hijos. Ahora bien, si uno dice, bueno, ok, descontémosle uno de los hijos, ya que son trillizos, descontémosle uno de los hijos, las cuentas no cierran. En el caso de la familia Pampín, familia clase media, en Caballito, gastan 60.000 pesos por mes entre prepaga, colegio y supermercado. 60.000 pesos por mes para las trillizas. Las niñas consumen 1 litro de leche y 1 litro de yogur por día. ¿Sí? Para ahorrar, ellos mismos terminan haciendo el pan, la mermelada y el yogur en su casa. ¿Sí? La otra familia, los trillizos Sosa, viven en González Catán. Gastan 1.000 pañales por mes. 30 pañales por día, se le van 20.000 pesos. Descuéntenle un pibe. Si tuvieran 2 y fueran mellizos, ¿cuánto gastarían? Esto para que vean que los costos hoy, los costos reales, no los costos que mide la estadística, que uno, viste, en función del secreto estadístico no te dicen cómo lo miden y cómo lo calculan, pero cuando uno lo compara con la vida cotidiana, no cierra por ningún lado. Y no hablemos de la calidad de vida. O sea, no pueden viajar porque se les complica hasta para tomar un taxi, no tienen, por supuesto, no pueden ahorrar un peso o directamente, si quieren hacer cualquier tipo de actividad que sea de salida, no tienen la infraestructura ni la plata para hacerlo. Aquí lo tengo a Marcelo Peretta, que es del Sindicato de Farmacéuticos. A ver, ayúdame un poquito. Buenas noches. Los costos, porque buena parte de estos gastos pasan por la farmacia. Indudablemente, sí, esos costos son tremendos. 1.200 pesos un paquete estándar de pañales. No mencionamos el ibuprofeno, el aceite óleo calcáreo que le tenés que poner en la colita al bebé. No me digas que esas cosas están dolarizadas. Y sí, bueno, todo lo que el óleo calcáreo, ¿qué tiene de importado? Todo lo que tiene que ver con la salud, Rolando, está dolarizado. Lamentablemente, y está desregulado. Porque eso es lo peor. Porque en realidad no está dolarizado porque vos bien decís, el aceite óleo calcáreo se hace acá. ¿Qué tiene que ver con el dólar? Lo que pasa es que el precio que le ponen las farmacéuticas a esos productos, que estamos hablando de productos históricos, viejitos, pero que están en un target. ¿El target cuál es? Los recién nacidos. Vos por tu hijo recién nacido, ¿cuánto pagás por la salud? Todo lo que te cobren. Ese es el punto. Entonces, ¿qué pasó? Las farmacéuticas saben y que el medicamento, y te digo un dato de la realidad, que tiene la mitad de la dosis, porque para pediátrico, obviamente la mitad o menos de la dosis que respecto de un adulto, vale el doble proporcionalmente. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque es pediátrico y saben que lo van a pagar igual. Tiene que ver con que estos matrimonios van a, digamos, gastar lo que no tienen y se van a endeudar la vida para que sus hijos no les falte ni pañales, ni medicamentos, ni remedios, ni las fórmulas lácteas. ¿Eso no es aprovecharse? Un envase. ¿Cómo? ¿Eso no es aprovecharse? Digo. Es aprovecharse frente a un Estado que abandonó su responsabilidad constitucional de atender la salud, digámoslo. O sea, nunca antes se vio esto de que las farmacéuticas estén absolutamente liberadas para fijar el precio de los medicamentos o de los suplementos alimenticios como es... Disculpame el chiste malo, pero es verdad, entonces cuando uno pasa por la farmacia sentí que te vacunan siempre. Sí, sí. Bueno, y las vacunas, otro tema. ¿Sabés cuánto valen las cuádruples, la quíntuple que le tenés que aplicar, perdón, a estos bebés? Fortuna. Y a veces no están. La de neumonía falta y sale 5.600 pesos. ¿Qué? 5.600 pesos. Parte te cubren, parte no te cubren. Y la gente, la neumonía esta que estoy hablando puntualmente, pagaría el doble la gente si la encontrara. Recién ahora acaba de llegar después de 6 meses de faltantes que hubo. Entonces, este es un dato de la realidad. Las farmacéuticas libres haciendo negocio en estos 4 años hicieron absoluto negocio. Ahora se acercaron a Alberto porque parece que va a cambiar la orientación. Pero, sí, van todos en peregrinación. Bueno, pero hicieron, digamos, triplicaron a las paritarias, a los salarios y duplicaron la inflación en promedio. No, que además ya desde la época de Lemus, la Secretaría de Salud, que en ese momento era un ministerio todavía, tenía el estilo de la subejecución. Entonces, ahí todavía no se lo pedían porque no había habido corrida, no faltaba plata, pero ni siquiera lo ejecutaba.
Y cuando encima vino que el Estado empezó a tener más necesidad de recursos y que lo empieza a derivar de un lado al otro, logra que sectores de clase media que tienen la posibilidad se asusta y lo compre por su cuenta. Y el pobre que se lo puede dar, se lo da, y el que no, y empiezan a volver el sarampión y empiezan a volver enfermedades que estaban erradicadas. Una de las situaciones locas que se está dando es que la velocidad de la crisis es tal que envejecen las estadísticas. O sea, se conoció la semana pasada la estadística de la pobreza y todos los especialistas decían, muchachos, sí, muy lindo, pero esta es la pobreza medida a junio. Y de junio para acá, y después del dolarazo que hubo después de las PASO, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se puede interpretar? Esta es una de las cosas. Lo mismo pasa con la estadística de desempleo. Ustedes vieron hoy la cola que hubo, ya tristemente célebre, por 15 puestos para trabajar en una fábrica de hielo. Una cola de cuadras y cuadras y cuadras de gente que además, si uno lo miraba, decía, bueno, este es el blanco perfecto del desempleo. Varones jóvenes de entre, no sé, 20 y 30 años en el conurbano. Y era una cola de gente, que además seguramente no estaban pidiendo secundario, una cola de gente desesperada que según escuché al dueño decir, él mismo decía, no, ni siquiera me piden pretensión de sueldo, o sea que están dispuestos a laburar por lo que sea. Aquí lo tengo a Carlos Tomás, que es diputado de la Ciudad de Buenos Aires, fue ministro de Trabajo. ¿Cómo se puede calcular el desempleo real hoy en la Argentina? Porque el 10% uno se lleva la impresión que es como la pobreza, que ya quedó chico. Lo que pasa es que en realidad hoy lo que está ocurriendo es que no crece el desempleo tanto. El fenómeno que estamos asistiendo es a la precarización del empleo. La precarización está ocultando el fenómeno del desempleo. Quiere decir que gente que tiene trabajo formal lo pierde, lo despiden, todos estos despidos colectivos que vemos y pasan a... Se pierde empleo en blanco y crece el empleo en negro. Y quedan en situaciones de informalidad que de todas maneras se registran a la hora de medir el desempleo. Pero quedan como empleados. Claro, quedan como empleados, pero haciendo changas o trabajos. O sea que lo que habría que mirar es el desempleo más el subempleo. Sí, claro. ¿Y eso qué da? Eso da arriba del 17%. Entonces, de todas maneras, también es lo mismo que los datos de pobreza, ¿no? Uno habla de los datos de pobreza que ya se proyectan para fin de año cercanos al 40%. Mira, mientras tanto estamos viendo el video de hoy de la cola de la fábrica de hielo. Claro, eso sería bueno que lo vieran aquellos sectores que dicen que los argentinos, entre ellos el gobierno, que los argentinos no quieren trabajar, que siempre ponen palos en la rueda, ¿no? Que los jóvenes, vaya uno a saber qué grado de estigmatización se les ocurre adjudicarles. Bueno, en fin, pero parece que no, parece que quieren trabajar, siempre. Yo me acuerdo cuando, allá lejos de hace tiempo, que estaba en el plan Jefes y Jefas de Hogar, 2.300.000 planes me tocó firmar a mí cuando empezamos allá en el 2003. Y decían en ese momento sectores, en IDEA concretamente, decían, lo que pasa es que con los planes la gente no quiere ir a trabajar. Fue muy simple el tema. Cuando se empezó a generar empleo, desaparecieron los planes Jefes y Jefas de Hogar. Esos 2.300.000, apenas apareció el trabajo, fueron a trabajar. Lo que quieren los argentinos y las argentinas es trabajar, no vivir esta realidad. No vivir esta realidad donde la... Además es una cuestión de ascenso social. Vos con un plan, ¿cuánto podés ganar? Si podés pasar a un sueldo mejor... De discusión. O vamos a creer... Porque lo que está atrás de los datos de pobreza son dramas mucho peores. Hoy está ocurriendo que los que iban a las universidades del conurbano están dejando de ir porque no pueden viajar. Eso es lo que trae atrás en los números que fríamente uno dice 35, 40... La está pasando muy mal la gente, pero muy mal. Aquí lo quiero sumar a la conversación a Matías Barrotaveña, es director del Centro de Estudios de la UMED. Explícanos qué es el monitor del clima social. Sí, nosotros allá por el año 2016 empezamos a hacer una encuesta de 1.200 casos en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto es los 15 millones de habitantes que tiene el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Y empezamos a medir algunas cuestiones que tienen que ver con lo económico, con lo laboral y con el consumo y lo alimentario. Eso nos permite poder construir, ahora vamos a 11 mediciones, acabamos de terminar ayer esta medición, tener números que también nos permiten ver una evolución. Acá tenemos una de las cifras, ¿no? Por ejemplo, su situación laboral actual es el 47% de la gente contestó mucho peor respecto de un año atrás. Sí, en términos laborales, ahora acá lo que estamos viendo es, recién se mencionaban las estadísticas, ¿no? El aumento del desempleo, el aumento de la precarización, el aumento de la desigualdad, estuvo el número del índice de Gini también, y el aumento de la pobreza. Todo eso da los otros... ¿No hay uno que dé bien?
Todo eso da mal y todo eso repercute en los en serio, no es un chiste. ¿Hay alguno que dé bien? No hay ninguno, absolutamente ninguno que dé bien. Eso después están los números de caída de consumo, ¿no? Porque uno ve el interanual de salarios da 42%, contra una inflación que estará arriba del 55%. Entonces uno ve las ventas de supermercados, cayeron 12% este año, las ventas de centro mayorista, 14%. Entonces uno ve... Todo eso es el retroceso de la economía, que este año se habla de un retroceso del 2,5, 2,9, no sé cuánto y entonces cuando preguntamos por el tema del trabajo, lo que tenemos es que el 60%, a ver, el 47% dice que la situación es mala, pero después el 60% dice que el sueldo no le alcanza, el 60%, y también cerca del 60%, que es lo que demuestra también ese otro fenómeno que describía Carlos recién, es una segunda persona que quiere salir a buscar trabajo. Es decir, lo que se da es el fenómeno del que no tiene empleo, el fenómeno del que tiene un trabajo cuyo sueldo no le alcanza y por lo tanto sale a buscar otro, o que tiene un trabajo de medio tiempo. Y muchas segundas personas del hogar, esto es un chico que por ahí se estaba educando y que sale a buscar trabajo, una mujer que antes no trabajaba y sale a buscar trabajo, generan un crecimiento en términos de la tasa de actividad. 37% anterior tenía una traducción electoral, pero este no, porque hay gente que... No, bueno, pero en esto, por ejemplo, si vamos a octubre del 2017, todas las curvas, el mejor momento del gobierno en estos 4 años fue octubre del 2017. Es decir, se generó un clima en el momento electoral, además de muchísimos créditos, ANSES y demás, pero se generó unas paritarias que durante ese periodo cortito le ganaron a la inflación. Eso fue una burbuja. En ese momento el 37% decía que la situación económica del país era mala. 37, ahora aumentó 30 puntos. Y ahora aumentó el 67 2 años después. En ese momento, si bien el 2016 había sido malo, esa pequeña mejora del 2017 generó la expectativa de, bueno, pasamos el infierno, hicimos el esfuerzo, que después sentamos las bases, todo ese discurso que daba el gobierno, que en el 2018, a partir de abril, la crisis del dólar, el FMI, empezó una declinación hasta hundirse a números de expectativas que son ya... Vos que venís de un periodo de crisis. Eso sí tiene traducción electoral, ¿eh? Porque ese 67% es el que ha generado los resultados electorales que han... Cambió el voto, porque hay algo que tenemos que, entre tanta malaria, rescatar y defender, ¿no? Que es el fortalecimiento de la democracia en la Argentina. Yo creo que lo que está pasando y de consolidarse... Sí, la independencia del voto, que no hay voto cautivo. No hay voto cautivo, pero además un voto que refleja claramente un discurso, un mensaje para la dirigencia política, que es: nosotros por este camino no queremos seguir. Gente que votó en el 2015, hoy ha cambiado su voto, rechazando absolutamente el curso de las políticas económicas y sociales. Es que eso lo puedes pensar incluso con el discurso sobre las tarifas. Sabía, cuando vos veías las encuestas, que había mucha gente que decía, bueno, las tarifas eran muy baratas, qué sé yo. Claro, cuando las tarifas se fueron al carajo, la gente dice, bueno, basta, nos tomaron por tarados. Esto quiere decir que la democracia en la Argentina es muy sensible a la situación socioeconómica, muy sensible. Y eso hay que tenerlo en cuenta para los que se van y para los que vienen. Acá tenemos otra placa, a ver si la podemos ver, que si usted ha cambiado las marcas de los productos que compra, 74%, esos son los cambios en el consumo, retroceso. Ahí es lo que veíamos, es decir, por un lado se restringe el ingreso, lo que decíamos recién, ¿no? Entonces después, al tener que utilizar ese ingreso, tengo las tarifas que me comen una parte enorme de esa posibilidad de gasto, el alquiler que ha crecido sin ningún tipo de control para aquellos que alquilan, y después tengo que ir a comprar alimentos y a ver cómo me las arreglo en el supermercado. Ahí el 63 dice que tuvo que limitar la cantidad de productos y el 74 que cambió a segundas marcas, que es un fenómeno que también lo corroboran muchas de las primeras marcas que dicen a nosotros también nos está afectando muy fuerte la crisis porque evidentemente en esa góndola se elige el producto más barato. Esa es la situación. Por eso también esta es la situación de preocupación que tienen muchos de los hogares, porque han tenido que restringir la recreación, por ejemplo. Cerca del 70% dice que ya no hace salidas de recreación, lo que describían recién. Sí, salir a comer o salir al cine. Salir a comer. Y después eso, hacia el hogar, genera el otro problema, que es aquel que podía arreglar, contratar alguna changa, arreglar, hacer un baño, aunque tenga los dólares, porque hay sectores de la clase media que tienen algún canuto, digamos, de dólares guardado, que normalmente podrían pensar, hago un baño más, construyo alguna habitación más. Se quedan quietos por la duda. Se queda quieto, porque no sabe qué va a pasar con el dólar, no sabe qué va a pasar con su trabajo, y eso paraliza la economía. El empleo se destruye fácil. ¿Cuánto cuesta recuperar el empleo? Porque vos asumiste como ministro en el 2003. Ya se suponía que venía de un periodo de reactivación del final del dualdismo. Siempre lo decimos y lo hemos explicado con Matías, hemos trabajado juntos.
el proceso de recuperación del empleo no es de un día para otro. Lo que pasa es que visto a la distancia parece que nosotros al día siguiente dimos vuelta del 2003, el 26 de mayo del 2003 ya el problema había cambiado. Bueno, bajar... Era un proceso, había empezado primero con La Baña, que La Baña continúa en el primer cambio como ministro de ustedes. Sin lugar a duda. Pero digo, el cambio grande en el tema del empleo empezó en el 2003 y recién pudimos bajarla a un dígito, estaba en casi el 20% más, a un dígito nos llevó 3 años y medio. Volver a darle capacidad adquisitiva del salario para que salir de una situación muy parecida a la actual, donde hay trabajadores bajo convenio colectivo, trabajadores formales, que son pobres, porque están por debajo de la línea de pobreza. En aquel periodo, ¿cuánto hubo de porcentaje de empleo público? No, esa es una historia, la del empleo público. Bueno, por eso te lo pregunto, ¿cuánto hubo? La creación fue 80% de empleo privado. Hubo un crecimiento de la creación de empleo público que se hizo más expresa en los últimos años. Después del 2009. Después del 2011, en el 2012, 2013, pero ahí había otro fenómeno que todo el mundo se olvida de mencionar, que es que había crecido el Estado. El Estado había asumido responsabilidades que antes no tenía, por un lado. Yo digo orgullosamente que en el Ministerio de Trabajo duplicamos la cantidad de trabajadores. Ahora... Cualquier liberal te pegaría un botellazo. Sí, alguna vez creo que... No, pero era porque teníamos otras funciones. Hoy el Ministerio de Trabajo no existe, lo bajaron a la Secretaría, la Inspección del Trabajo nadie controla. Digo, bueno, si abandonamos las funciones del Estado, seguramente va a bajar la cantidad de personal. Ahora, también digamos otra cosa, cuando se habla de este tema del empleo público, se olvida de mencionar que el 72% del empleo público que se creó en ese tiempo fue a salud, a educación y a seguridad. ¿Te puedo hacer un datito para hablar Cachito, sobre eso? Quiero que veamos este informe, porque detrás de lo que sucede en el deterioro de la calidad del empleo, no solo está el desempleo, también está eso que conocimos esa postal tremenda esta semana de el apuro por inaugurar las obras en el aeropuerto que termina haciendo que se trabaje mal y que haya un accidente en el que muere un trabajador. Eso en empresas de primera línea. Pero ¿qué pasa en empresas más chicas? Cuando se flexibiliza el empleo y ahí donde había varias personas queda una sola laburando. ¿Cómo cuánto esto termina convirtiéndose en algo que genera accidentes de trabajo e historias trágicas? Brian era un chico de 21 años que estaba empezando a trabajar, que con mucha ilusión aceptó trabajar en unas condiciones pésimas de trabajo. Estaba trabajando en negro, fue tercerizado, fue contratado para hacer un trabajo dentro de una papelera, para hacer mantenimiento general de la planta. Y un día le encomendaron hacer el mantenimiento de una máquina que hace rollos de papel de mucha envergadura, que la tiene que hacer una persona calificada, el mantenimiento de esa máquina. O sea, Brian nunca había hecho ese trabajo. Ese día le encargaron del trabajo, no lo controlaron, no lo acompañaron. Brian estaba solo haciendo ese trabajo y encontró la muerte en esa máquina que desgraciadamente era una máquina que debía estar detenida para el mantenimiento y no estaba detenida. Yo en el momento que Brian falleció estaba limpiando en el sector del Pasabán. A mí me viene a avisar el encargado justo en ese momento, Antonio, me dice, ¿sabes que Brian falleció? Así directamente, lo agarró una bobina, me dice. Yo le digo, no, Antonio, no, estás cargando, le digo yo. No, en ese momento yo me quedé como en shock y me llevaron a una oficina. No me dejaron, ni me hablaron, ni me preguntaron. Y después que habrá pasado media hora que más o menos me tranquilizo, bueno, Antonio me dice, ¿quién lo puede llevar? Le dice a este muchacho, a su casa. Eso a las 11:30, 12 del mediodía, veo entrar a mi hijo
Nahuel Canteros, que también trabajó en la fábrica. Y lo veo trayendo la camperita del hermano en la mano y llorando mal. Yo dije, bueno, se lastimó los brazos, pensé que era Nahuel. Pero no, se dio la vuelta por el otro lado y yo justo me levantaba y estaba entre el baño y la cocina y me dice, lloraba y de la nada me pegó un grito, porque no sabía cómo decírmelo. Me dijo, mamá, Brian falleció. Y yo le dije, no, hijo, decime no. Decime que es mentira. No, ¿cómo me venís a decir que Brian falleció? No puede ser. Y no lo creía. Lamentablemente fue así. O sea que no vino nadie de la fábrica, no vino nadie. Vino Nahuel solito, que lo trajeron hasta el portón y me lo dejaron ahí para que me dé la noticia de la muerte de mi hijo. La máquina tiene que estar detenida y está en funcionamiento. Creemos, estamos probando en la causa, que esa máquina no fue detenida porque estaba funcionando mal, entonces si la paraba era muy complejo, la máquina perdía aceite. La máquina debería tener una protección que ponga, digamos, distancia entre el operador del mantenimiento y la máquina en sí, que no la tenía. Brian no tenía la ropa, no solo no tenía el conocimiento, sino que además no tenía la ropa adecuada y desgraciadamente pasó lo que pasó. Estamos todos llorando a Brian en busca de justicia. Me mostraron el lugar donde él estaba, donde él quedó, y yo me quería morir, porque yo dije, no puede ser que mi hijo haya aceptado entrar a este trabajo de esta forma. Ni siquiera una persona especializada en eso puede trabajar de esa forma, con la máquina andando. Eso se engrasa con la máquina parada y no hay vuelta que darle. ¿Cómo está la causa penal hoy? La Fiscalía a instancias nuestras determinó que acá lo que se tiene que investigar es claramente un homicidio culposo. Después se verá si es culposo o doloso, pero en esta instancia lo que logramos es que se cite indagatoria a 3 personas por el delito de homicidio ¿Esas culposo. 3 personas están imputadas en la causa? Esas 3 personas están imputadas en la causa y su situación procesal se va a resolver después de la indagatoria del 5 de noviembre. Y veremos a su vez si a partir de esas declaraciones la responsabilidad por el hecho se extiende hacia sus superiores. Las 3 personas que están son el encargado de la planta, el encargado de seguridad y el encargado de turno. Lo vi 2 días después de que él falleció porque no me dejaban verlo. Estuvo en la morgue, como quedó destruido, no me dejaban verlo como quedó. Entonces yo vi la carita nada más, 10 minutos, porque pagaron mis hermanos para que abran 5 minutos el cajón. Y cuando yo vi la carita de él, me vino ese pensamiento y esa sensación de decirme, mamá, hace justicia. Y yo le contesté ahí en el cajón, sí, papito, voy a hacer justicia. Por favor, que nadie diga que esto es un caso individual, ¿no? Es un caso que es aislado o que fue una casualidad. Esto es consecuencia directa de las políticas de este gobierno. Eso te iba a preguntar, es una postal de la crisis. No, absolutamente. Y la respuesta del gobierno fue la que seguramente se va a comentar ahora. Claro que... Pero el origen de esto que ha pasado, esto que es tremendo, porque duele verlo, es consecuencia del conjunto de las políticas vinculadas a la flexibilización laboral. Bajar el costo argentino. Claro, un verso, que no pasa por ahí, el costo argentino no se baja de esta forma. Por favor, y mucho menos en la Argentina, no se tolera más, por eso la gente está dando la respuesta electoral que está dando. Porque no soporta esto. En la Argentina no hay posibilidad de plantear el crecimiento económico si al mismo tiempo no es con derechos, si al mismo tiempo no es cuidando a la gente. La gente en la Argentina al final reacciona. Sin embargo, esta semana se conoció la decisión de Macri a través de un Esa es la respuesta del gobierno. De bajar las indemnizaciones. Esa es la respuesta. Esa fue, a las 48 horas de haber ocurrido esto, la respuesta del gobierno fue la que van a comentar ustedes ahora. Juan Pablo Godoy Vélez es abogado. Vos presentaste un amparo contra esa decisión. Sí. Hoy el Encuentro de Abogados Independientes presentó un amparo, el cual, bueno, yo presido. Presentamos un amparo justamente como respuesta al decreto 669, que lo que hizo fue bajar
el cálculo sobre el cual se pagan, digamos, o en realidad Pero sobre el cual tanta se plata era computan los a ver, intereses. yo no sé nada de cuánto se paga. ¿Tanta plata era la que se pagaba? ¿Cuánto se pueden ahorrar? No es que fuera mucha plata, pero mira, para hacerlo un raconto cortito, tuvimos la flexibilización laboral que no salió, entonces después lo que vino fue la devaluación, ¿sí? Sí tuvimos, bueno, la reforma, ¿cómo se llama? Previsional. Después tuvimos una nueva ley de RT, que si recordás, el decreto del 54 del 2017, ya traía, digamos, el mismo vicio que esto. Todo el tiempo están con que son muchos los costos de la RT. Pero ¿Por lo qué? que pasa es que esto es lo mismo que cuando discutimos en su momento la reforma laboral y la ley de riesgo de trabajo. El problema es que acá nosotros tenemos una, digamos, costumbre del incumplimiento, ¿sí? De parte de los empresarios, de parte del Estado que no controla. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, y que sigan pagando los trabajadores. Entonces, en este caso, bueno, nosotros planteamos un amparo por cuestiones, primero, digamos, de violación de derechos y garantías constitucionales y aparte, porque en definitiva el Poder Ejecutivo no puede atribuirse facultades legislativas menos... Eso te iba a decir, como si esto fuera un juego de cartas. ¿DNU mata ley? No, digamos, en todo caso... ¿Sí? Sí, es inconstitucional, pero... Si pasa, mata. A ver, Si pasa, mata ley. Primero que nada tiene que pasar la bicameral, ¿sí? Que O sea, vamos a suponer que pase, ¿sí? Digo, en su momento, con lo que sucedió con la ley de riesgo de trabajo, como le llovieron amparos, en la bicameral en realidad no la pasó, lo que sucedió es que en el medio salió la nueva ley de riesgo de trabajo, que es la que crea las comisiones médicas, que también son inconstitucionales, ¿sí? ¿Qué pasó cuando le empezaron a salir los fallos de inconstitucionalidad de las comisiones médicas? Los jueces, al jury de enjuiciamiento, digo, Eso sí, eso me acuerdo. Bueno, pero por eso, digo, A los jueces que fallaron en contra los mandaron al Consejo de Magistratura. Exacto, como para adoctrinarlos y que nadie saque ningún fallo declarando la inconstitucionalidad de las comisiones médicas. Y como no fue suficiente, mira, en el amparo nosotros planteamos que cuando fue el debate de la reforma de la ley de riesgo de trabajo, según lo que habían denunciado las propias RT en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, habían tenido 1.900 millones de pesos de ganancia del año anterior. Y pedían que se bajen los costos. No le alcanzaba. Eran, con $1.16, 120 palos. ¿Están cuidando el negocio de las RT? Pero obvio, a ver, la ley de riesgo de trabajo... Pero sí ganan. La ley de riesgo de trabajo originaria, la primera, la que crea el sistema de RT, con todos los errores, con todas las cosas que algunas se fueron corrigiendo después y demás, utilizaba dos verbos: prevenir y reparar. Sí. Ese era el objetivo de la ley. Los dos verbos en el DNU no aparecen nunca. Ni prevenir ni reparar. De lo único que habla, cuidar los activos de las empresas aseguradoras. Ese es el leitmotiv, la única preocupación del gobierno. ¿Por qué tanto lobby? ¿Qué de las empresas aseguradoras? No, en serio. Pero atrás de los aseguradores están los bancos. Es muy claro económicamente, es una distribución regresiva. Quiero que me lo expliquen, no que me griten. Son muchos los trabajadores, son pocas las empresas. Vos le sacás un poquito a cada trabajador, le das a pocas empresas. Es clarísimo, es una distribución regresiva del ingreso. Se da en el salario, se da en las RT. También, pero tanto lobby tienen las aseguradoras como para modificar con un DNU mirá los números de salida. Mirá los Escúchame números. lo que estaba diciendo antes. Tuvieron 1.900 millones de pesos de ganancia y dijeron que no les alcanzaba. También, pero ¿cuánto pueden estar perdiendo? Mirá cómo cambiaron los números. No, perder no pierden nada. A ver, la tasa se le va rolando. El DNU dice que eran, no sé, el 90% de interés, que no es cierto. La tasa nominal anual del Banco Nación es eso, es un 71,55. Dice que la tasa de rentabilidad es del 42 y entonces estarían perdiendo, lo cual tampoco es cierto. Pero según el RIPTE, que es el cálculo que harían ahora, en el 2018, está bien, la tasa del 2018 no es esta, ¿cuánto habrá sido? 86. Peor todavía. El 2018 te daba menos del 22%, porque es en función de los aumentos salariales. Era el 60 las LELIC. En ese momento eran el 60, eran 20 puntos menos que ahora. Pero en todos los casos, acá ¿Pero alguien sabe cuánto paga una RT por la muerte de un trabajador?
No sé ahora. Sí, el tope ahora es de 180.000 más la actualización según este índice. ¿Y a vos te parece que se muere un tipo? Claro. Y por 180.000 pesos de tope, los tipos que ganan fortuna se desesperan? Es una inmoralidad. Sí, pero además bueno, no lo cobra al día siguiente. Así, mira, Porque el ese cálculo es el problema, porque esa tasa es la tasa para actualizar cuando pasa tiempo. Encima que el tipo a ver, Sí. encima que el tipo se muere, quiere currar con la inflación. Pero Brian, usted dice que tiene que tener porque en definitiva, si le pagaran, nunca hay que hacer este cálculo. Usted Si dice pagaran en tiempo y forma, no hay que hacer este cálculo. O sea, que esto es por lo que se demoran. Claro, esto es porque están en mora. Esto es el cálculo de intereses porque estaban en mora y no pagaron y hubo que ir a juicio y llegaron a sentencia y demás. Encima es un chino el cálculo del RIPTE, porque vos tenés que hacer, suponete, digo, esto es muy cortito para que más o menos se entienda, pero es este índice, que es, suponete, el último del momento que se produce el pago, menos el del momento inicial. Sí, está bien, pero hay algo previo. Es decir, a ver, una persona paga su RT, o sea, le paga el empleador. El beneficiario es la pobre persona que tuvo un accidente y se murió. En este caso, el protagonista de la nota. Sí. En lugar de pagarle, porque no hay nada más que demostrar, se murió en un accidente laboral, en lugar de pagarle y terminó, especulan con la demora. No, cuando vos tenés un siniestro, un seguro, vos pasás a ser el adversario. Cuando vos te morís, la familia pasa a ser el enemigo para la compañía. Y acá está claro, Rolo, el RIPTE actualiza por salarios. Y la tasa está por encima de la inflación y el salario por debajo. O sea, el límite de la inflación, como pasó con el salario, utilizan a la inflación como herramienta de ajuste. Acá la inflación es la herramienta, Rolo. No, pero usted recién dijo tanto poder de lobby. A ver, vamos a decir la verdad, en este gobierno poder de lobby es los 4 o 5 amigos de este muchacho, que son los 4 o 5 que hicieron negocio, lo mismo que las energéticas. No tiene que hablar. Sí, vamos a hablar del puerto después. Bueno, tiene que convencer a 4 o 5, che, es negocio, y lo arreglan. Y lo más delirante es que la tasa de inflación la pusieron ellos, porque cuando llegaron, la tasa de interés estaba en 28. La llevaron a 76 ellos, y después hacen una ley castigando al que sufre la tasa esa, que no deja trabajar, le hace perder el trabajo y le jode la vida si se muere. Por eso, Rolando, un aporte quería hacer sobre eso, chiquito. Primero, felicitar a los abogados independientes que hicieron esto, porque esta es la tarea que debiera hacer la CGT. Ayer se unió la CGT con la CTA, un acto político. Digamos, los sindicatos no solamente tenemos que hacer medidas de fuerza, que debemos y hacer muchas más en este momento. Esos son los amparos colectivos que tenemos que hacer y posicionarnos en los medios para impedir esto. Esto tuvo escasísima difusión. Te felicito porque lo desarrollás al tema para que el ciudadano no se olvide esto. Es gravísimo que no solamente este hombre que falleció, que se murió, sino otro que se electrocutó el día siguiente del decreto, ¿no es cierto? Y todos los casos de desconocidos... Vaca Muerta hubo 8. A ver, voy a apelar a un espíritu didáctico. Corregime si me equivoco. ¿Quiere decir que timbean con la guita del muerto? Sí, pero no es una novedad, ¿no? Creo. ¿Cómo no es una novedad? Pero digo, ponele que no es una novedad. Vos decís que está mal. ¿Timbean con la guita del muerto? Sí, claro. Están jugando con eso. O sea, porque, en lugar de pagar la tasa... le pagan salario bajo. Se quejan de que no pueden timbear con la guita del muerto. 3 veces lo joden. 3 veces. Le pagan salario más bajo, se lo pagan tarde y ahora le quitan una actualización real, que es la que correspondería, 3 veces. Sí, es que ya partimos de que tenés un tope. Digo, empezamos con que tenés un tope indemnizatorio según el accidente de que se trata. Pero en algún tiempo ese tope estaba dentro de la misma forma como indemnizan los accidentes civiles y qué sé yo. Sí, ahora ha quedado pero ahora está totalmente muy por debajo. desactualizado. Absolutamente. Porque bajó el salario. Todo esto empieza por pasar otra vez por la flexibilidad. En este caso, de la flexibilidad. Sí, está claro, no la pudieron sacar en 2017. Ese chico le estaban pagando por debajo de lo que debería haber ganado para la tarea que lo ponían a realizar. Después, primero lo jorobaron con eso. Después lo jorobaron no pagándole en tiempo y ahora cuando tenían que actualizarle, si hubieran tenido que actualizarle, lo vuelven a jorobar. Digo, sí, se la timbean. Forma parte de las ganancias de las compañías de seguro que las llevan afuera. A ver, ¿cuál es la novedad? ¿Cuánta gente puede ser la que se muera? No son tantos. Ellos, la estadística, las compañías de seguros son expertos, tienen actuarios. Son 9,5 millones los que están afiliados a RT. Imagínate la masa de plata que es eso. ¿Cuántos accidentes puede haber? Por más que tengan que pagar lo que corresponda. ¿Cuánto pueden perder de lo que ganan? Mira, además no se puede plantear en términos de si quiebran o no quiebran las aseguradoras.
Si quiebran las aseguradoras no funciona el sistema. Digo, uno se plantea... Pero el tipo se murió, digamos, y pagó y tenía derechos para cobrar su póliza. Por eso lo que tenemos que discutir, lamentablemente, es que estos tipos nos llevan siempre a discutir cosas de hace 100 años o de hace 50 años, cuando en realidad lo que tendríamos que estar discutiendo ahora, cómo hacemos para profundizar una cultura de la prevención donde lo importante no sea la reparación. Porque al final de cuentas terminamos preocupados por la reparación porque no hay prevención en la Argentina, y lo digo a pesar de todo el trabajo que se hizo en su momento desde la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. En la Argentina no hemos logrado instalar definitivamente una cultura de la prevención en cabeza de los empleadores, obviamente, primeros responsables y también dentro de todo el mundo del trabajo. Mientras tanto, Juan Enrique tiene los números de desempleo. ¿Qué está pasando? Sí, Rolo, siempre lo decimos todas las semanas. Estos resultados económicos son deliberados. Nosotros los economistas, al momento de hacer política económica, uno de los objetivos centrales es generar empleo. Y esto se lo quería mostrar a Carlos, que recién lo decía. Desde el año 2002, Rolo, desde el año 2002 al año 2015, el empleo privado se duplicó porque Argentina duplicó su PBI, duplicó la actividad económica. De 3.400.000 trabajadores en el año 2002, pasó a 6.200.000. Esto es crecimiento de la actividad económica. Un ejemplo, el día de hoy, Rolo, un ejemplo es Bolivia. Bolivia sacó desde el año 2006 al día de hoy al 30% de sus habitantes de la pobreza, mientras la Argentina en el último año metió a 10% de la clase media en la pobreza. ¿Por qué? Y acá están los números de este gobierno, Rolo. Mirá. Está bien, pero ahí, de lo que vos mostrás, no es tan grande la caída del empleo. Argentina necesita crecer por lo menos 2 puntos, porque hay 200.000 chicos que terminan el colegio secundario y necesitan laburar. Vos tenías que haber crecido en cada año 200.000 puestos de trabajo y perdiste 184.000. Está bien, pero en los últimos años del kirchnerismo estaba también estancado. Bueno, Rolo, claro que había tensiones. Yo no voy a defender a ningún gobierno. Estos son datos oficiales. Era el salario yo real. Sí, ¿eh? Yo sí no voy a defender. Bueno, sí, está bien que Carlos lo defienda. Yo no lo voy a defender. La ligate vos. No, está bien que lo defienda, pero estos son datos oficiales del CIPA. Lo que yo digo, sí, en el 2014 había tensiones en la economía. Y como decía acá el amigo, es verdad, el salario siempre estaba por encima de la inflación. Y lo podemos ver también, ¿no? Si Germán me pasa la siguiente placa, tenemos que hablar de salario, Roló. Porque esta placa, esta es la verdadera grieta. Acá, esta es la grieta, mirá. Acá está la grieta. Esto es salario. Mirá, la placa habla por sí sola. Verde que crece el salario, rojo que cae el salario. ¿Qué te quiero decir con esto? Si encima todavía tenés el laburo... Eso por periodo de gobierno. En el año 2003 al 2007 el salario creció un 34%. Del 2007 al 2011 creció un 23%. O sea, por encima de la inflación. 2011 a 2015, por encima de la inflación 3,5%. Mira, un ejemplo al día de hoy. Si vos hoy ganás... Descontale un poco porque la inflación estaba discutida. Bueno, ponele. Tengo un ejemplo. Pará. Eso está medido con la inflación, Congreso, con todas esas. Yo te digo, esto estaba por encima de la inflación. Mira, un ejemplo. Al día de hoy, si vos ganabas 30 lucas del día de hoy, en el 2003, con el gobierno de Kirchner, Alberto y Cristina, vos ganabas 60 lucas. 30 lucas de hoy, de 2003, a hoy 60 lucas. Cuando vino Mauricio, te dijo, yo te bajo el salario el 20% y se quedó con una cuarta parte de tu salario. Estamos hablando de salario registrado, de salario en blanco y siempre y cuando no hayas perdido el laburo. Esta es la realidad y esta es la grieta, Rolo. Acá está el ataque al trabajador. Y duplicó la desocupación, porque estaba en menos de 6, pasa para bajar el salario real. Claro. Para bajar el salario real. Por primera, hacía muchísimos años. Pero ahora dicen a los planeros, pero usted que fue ministro y realmente una gestión histórica, yo le quiero decir algo, los planeros, los planes sociales hicieron de soporte para aquellos que dicen que los planes sociales vagos, hicieron de soporte a muchos que hoy les bajó el salario porque claro, el plan social, yo no te voy a trabajar por 8.000, 9.000 pesos 12 horas. Y eso el plan social traccionó para arriba, que me corrijan. Para que se cumplieran los salarios convenios. Claro. Perdón, disculpen que a ver, no debía opinar. Lo tengo ahí y lo quiero sumar a la conversación a... Espere que lo perdí acá. Fabián Catanzaro del Sindicato de Vialidad. ¿Qué pasa con los trabajadores de vialidad en estos casos? Ustedes
¿Viven o sea, pues son trabajadores más calificados, ¿viven la misma pérdida salarial? Sí, sin duda. Bueno, nosotros somos trabajadores estatales, tenemos convenio colectivo propio, pero somos trabajadores estatales y al día de hoy tenemos un 30% de pérdida. En estos 3 años y medio tenemos un acumulado del 30%, ¿no? Aparte, bueno, tenemos todo el tema de la precarización y la flexibilización que también se da en ámbitos públicos, pero de otra manera. El gobierno saca un decreto que prohíbe contratar en planta permanente, pero empieza la proliferación de contratos monotributistas, donde primero están precarizados laboralmente porque no tienen el acceso a todos los beneficios de convenio. Segundo, nos cuesta la representación sindical porque los aíslan y los individualizan. Porque no los toman como parte del organismo. Construcción de empresas, o sea, para la construcción de rutas en empresas privadas, ¿ganan más o menos que ustedes? No, ganan sensiblemente menos dinero. Los obreros de las empresas contratistas ganan menos dinero, sin duda. Lo que nos está pasando y lo que viene pasando, que es sistemático, ¿no? El ejemplo de la Ruta 7 de esta semana ha sido ¿Esa es la que inauguraron una parte y no estaba hecho el resto? Claro. ¿La Picasa? ¿Y la Picasa? La Picasa está más adelante. Pero bueno, contá cómo es. No, bueno, lo de las 7 fue... es otro ejemplo más, ¿no? Es una obra que está al 65% y por el apuro de querer inaugurar, y creo que justamente lo de Seiza fue un eje clave en mostrar que se puso en riesgo la vida de los trabajadores y acá se está poniendo en riesgo la vida de los usuarios. O sea, cuando inauguramos una autopista que se puede ir a 110 kilómetros por hora y no tenemos hechas las banquinas ni las colectoras, con un señalamiento precario, y ese puente que se ve ahí atrás es un ángulo de la foto, porque ese puente está sin terminar, por ejemplo. Entonces, son 3 puentes que están sobre esos 30 kilómetros. ¿De dónde a dónde va esto? Que esto es la Ruta 7, el tramo Chacabuco-Junín. Son 40 kilómetros de los que se inauguraron y en estas condiciones, ¿no? Y después, o sea, inauguraron una ruta que no está terminada. Sí. Ponele, esto no es privativo de este gobierno, ha habido siempre, estas picardías son típicas. Pero lo que yo nunca había visto es que después de la inauguración, cuando no está terminado, despidan a la gente. Bueno, eso yo quería por ahí destacar una cosa, porque lo he escuchado varias personas diciendo, terminó la obra y ya está, la gente a su casa. Justamente no es así. La obra no está terminada y lo que nosotros estamos dando cuenta es que esto es sistemático. Pasó hace 2 meses cuando inauguró la Ruta 3, inauguró las obras, el comienzo de las obras, a los 20 días estaban echando a 55 personas en la Flores. ¿Y qué va a pasar con esa ruta que quedan así? La ruta ¿Qué queda después cuando termina la obra? ¿Qué hay? No, la obra debería continuar. ¿Y si echaron a la gente? Bueno, lo que pasa es que han metido mucha gente para tratar de llegar a hacerle una lavada de cara para esta inauguración. Pero justamente, o sea, el obrador tiene que continuar. Es más, en este tramo, hace un mes, cuando vino la hija de Trump, le otorgaron un préstamo de $400 millones para terminar supuestamente la Ruta 7. El tema es que la contracara de esto son estos despidos. Entonces, todos estos fondos, ¿a dónde van? Un misterio. Bueno, aquí lo tengo a Juan Carlos Donato, que es especialista en puertos, que era quien hablando me decía, che, pero el puerto de Buenos Aires, que están preparándola para dárselo a la empresa de Singapur para la cual hace lobby claro, el amigo del alma de Macri, Nicolás Caputo. ¿Es así? Y es muy sospechoso todo, ¿no? Hay una cronología digamos, de actos administrativos, de decretos, resoluciones. De letra chica, digamos. Que arranca en agosto de 2016, cuando el subsecretario de Puertos y Vías Navegables del nuevo gobierno, en ese momento, delimita y desafecta varios terrenos de la zona norte del puerto, de la zona, digamos, de la terminal de retiro, para que la gente se ubique, delimita la jurisdicción portuaria y desafecta. 3 meses después, el presidente firma el decreto y le pasa a la AVE y le da la orden de... La AVE, la Asociación de Bienes del Estado, digamos. Exactamente. La Agencia de Bienes del Estado. En diciembre de 2016, en una contratación directa de la empresa Indra para que haga... ¿Indra, la de las elecciones? De forma directa, la consultoría. En diciembre de 2017, Indra no presentó un papel. Tuvieron que extenderle ese negocio, el de la consultoría. En 2018,
en diciembre del 2018, paralelamente a que presentaban la licitación del puerto de Buenos Aires, el 5 de diciembre la Cámara de Diputados de la Nación votó y nombró 32 cónsules honorarios. En esa lista de 32, por ahí abajo había un nombre, Nicolás Caputo. Y uno de los principales interesados en el puerto es un consorcio de Singapur. Y aparte representa uno de los principales operadores portuarios del mundo, PSA. Que ya tiene una terminal acá. Digamos que tiene una parte, como bien dice el doctor Tomada, ¿dónde? En Exolgan, en la terminal vecina. Entonces dejamos una, Puerto Buenos Aires, y el de al lado, Exolgan. Entre los dos, Argentina en 2018 movió 1.940.000 TEU. ¿Cuántos movió el Puerto de Buenos Aires? 920.000. ¿Cuánto movió Exolgan, el de al lado? 640.000. O sea que ¿Quién se queda con el negocio? ¿Los puertos argentinos los van a manejar extranjeros? Esperen. Perdón un segundito. Se va a quedar todo una sola empresa. Exactamente, se va a quedar con la mayoría de la logística. Ahora, el motivo por el cual se privatizó el puerto de Buenos Aires era porque era monopólico en manos del Estado. Era para darle más competitividad. Ahora lo vamos a hacer monopólico en manos privadas. Claro, le vamos a entregar 1,5 millones de 1.920.000 TEU. Y vamos a echar 300 trabajadores. Claro, por eso la FENTINRA está en pie de guerra. Porque dicen, si nosotros somos, supongamos, no sé el número exacto de trabajadores, pero están hablando de más de 10.000 trabajadores. Empleo directo, ¿eh? Dicen, ¿y qué va a pasar con una terminal? Porque el proceso licitatorio no contempla, no hay un artículo o no se conoce que contemple qué va a pasar. Antes de ir a los despidos, vamos para atrás. ¿No hay una empresa argentina que maneje, o sea, si este esquema es así, van a ser todas empresas extranjeras que manejen los puertos? Está extranjerizado, pero está extranjerizado. Bueno, una y extranjera. Rolando, está extranjerizada la logística argentina, el dragado está totalmente extranjerizado. También el dragado está en manos extranjeras. Nuestra producción está extranjerizada. Pero los puertos no eran nacionales. Ellos deciden, las navieras deciden. Vos, en el puerto de Mar del Plata, donde yo trabajo, la naviera vende servicios de carga que se escanea en el puerto de Mar del Plata y se exporta por el puerto de Buenos Aires. ¿Cómo se entiende eso? Entonces, se entiende como que manejan. PSA con quién se asociaría en la terminal única que queda? Con quien tiene la terminal 4. ¿Quién es? Maersk. ¿Quién tiene PSA al lado de MSC? Al lado de MSC, la segunda alianza más grande del mundo. En navieras, van a manejar nuestra carga. Digo, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto lo termina pagando la gente? Todo. Porque esto encarece el producto que uno termina comprando. Son dólares que van al exterior y andan buscando dólares por todos lados. ¿Cuánto paga Argentina? Muchos especialistas dicen 5.000 millones de dólares. Yo creo que no, me parece que es excesivo. Me parece que está entre los 3.000 y 3.500 millones de dólares en fletes al exterior. Solo la hidrovía Paraná-Paraguay, la hidrovía del río Paraná, en este caso el tramo argentino, la producción que sale por Rosafé, pagó 900 millones de dólares en fletes fluviales. De 102 millones de toneladas que llegaron a los puertos, algunos dicen, porque siempre las cifras son, vos tenés que buscar, tenés que bucear para encontrar cifras exactas, cifras que sean sólidas. Entonces, algunos hablan de 120 millones de toneladas que entraron al complejo y se exportaron 90. ¿Quiénes son los más grandes exportadores? No hace falta que lo digamos. Dreyfus, cerealera, Vicentín, aceitera General de esa, pero por lo menos nuestra. Bien, entonces, esos números, eso es todo dólares al exterior, pérdida de empleo. Eso es lo que tenemos que ordenar. Alberto es un dirigente que conoce de puertos, ¿eh? Y Axel también. No nos olvidemos que Cristina le pasó a Axel la Secretaría de Transporte de Randazzo, la pasó a Axel Kicillof. Y ahí fue el área de los puertos. O sea, que tienen claro esto. Quiero detenerme en algo que estábamos conversando con Marcelo sobre el costo de los remedios en Argentina y en otros países. A ver, explícame estos costos delirantes que se paga acá
por los medicamentos. Eso es lo que prueba que dejar desregulado el mercado solo hace que, como te decía, los laboratorios, las farmacéuticas ganen, inclusive por encima que los países capitalistas, que uno diría, bueno, ahí ganan más plata, los laboratorios no, ganan más plata en Argentina en los laboratorios que en otros países. Donde la gente gana menos. Exactamente, porque en esos países regulan la salud y digamos, los laboratorios tienen que pedir permiso, justificar por qué aumentan. Acá no justifican, acá apretan el botón de la computadora. A ver, traducime esto. Bueno, ahí tenés Enalapril, un medicamento para la presión, súper común, Estados Unidos, $5, España, $3, Argentina, $6. Entonces ahí, ¿$6? Claro, exactamente. 10 miligramos por 30, es un estándar, no te estoy diciendo un medicamento súper complejo para la hipertensión arterial, ¿no es cierto? 10 miligramos, cualquier hipertenso que nos esté viendo hoy, digamos, 10 miligramos, así el que tomo yo, 10 miligramos por 30 comprimidos, entonces tenés la relación. Atorvastatina, un medicamento para el colesterol, lo mismo. ¿Cuánto sale en Estados Unidos? Ahí Juancito lo toma. ¿Cuánto en España? ¿Cuánto en la Argentina? En la Argentina, fíjate, 1.020 pesos. Metformina, un medicamento para la diabetes. Pero es delirante porque, digo, recordemos que los costos en la Argentina y los sueldos no son ni los de Estados Unidos ni de los de España. Por supuesto, pero la rentabilidad, insisto, de los laboratorios con la complicidad de los funcionarios, esto yo creo que hay que hablarlo muy claramente. Cuando vos, digamos, desatendés tu obligación constitucional, cuando vos te sentás a un ministerio, bueno, Carlos fue funcionario en muchos años, vos tenés obligaciones, vos tenés un procedimiento, vos tenés un deber que está escrito. Cuando vos ese deber lo haces a un costado y hacer o no haces cosas, como el secretario de Salud no hace en este momento, que es regular qué está pasando con el precio de los medicamentos, porque atrás de todo esto hay gente que no lo puede pagar y se muere. Está bien, pero si tiene obra social o si tiene PAMI, le cubren paga una menos. Parte, exactamente. Pero, cubren, pero los laboratorios ganan siempre. Siempre, ¿por qué? Porque parte la paga el paciente y parte la paga la obra social. Pero vos sabés que estos precios están defolteando a las obras sociales también. ¿Por qué? Porque el 40, los 60, el 80 que vos tengas que pagar de un precio altísimo... Si te rompe los fondos. Y estos son medicamentos comunes, Rolando. No estoy hablando de los oncológicos, de los de hepatitis C, los de los que están bajo patentes, que estamos hablando de 500.000 pesos mensuales de tratamiento. Esto es lo estándar, lo que tiene que tomar el paciente. Vamos al diclofenac, que este lo tomo para los golpes. Eso también. Ahí tenés el precio, ¿no es cierto? 7, 1 y no llego a ver 9, el otro 9. La relación 420-64. Europa, fíjate vos cómo regula. ¿Y vos creés que las farmacéuticas en Europa no ganan plata? Sino que tienen un Estado que modera, porque ese es el fondo. Si vos ¿cómo esto le puede decir? Una tasa de rentabilidad moderada, 200, 300%, punto. ¿Y qué quedaron los genéricos? Los antibióticos, mirá los antibióticos. Está bien, pero ¿y qué quedaron los genéricos en Argentina? Bueno, los genéricos, somos un país tan rico, entre comillas, que el índice de consumo de genéricos está entre el 7 y el 11%. En Estados Unidos, el índice de consumo de genéricos, 40%. Pero acá Estados Unidos puede regular. Sí, claro que se fabrica. Pero Argentina no, porque somos o Venezuela o Cuba si hacemos eso. Pero tenemos que no, son Venezuela, nos quieren llevar a Venezuela si hacemos eso. Rolando, en Estados Unidos vos vas a una farmacia y el farmacéutico te lee la receta y no te da un envase de marca, te prepara la cantidad de comprimidos que te recetó tu médico en un envase de esos color ámbar, te lo rotula con tu nombre. Eso es genérico, en definitiva, y eso sale mucho más barato. ¿Vos creés que las compañías genéricas en Estados Unidos pierden plata? No, pero hay moderación. Acá no. Recién decían del poder de lobby de las aseguradoras. El poder de lobby de las farmacéuticas es muy superior. Es muy superior. Tienen por cada congresista un presupuesto altísimo. Entonces no sale ninguna ley que la farmacéutica acá hay que dedicarse a hacer lobby. Se lo cargaron a el mejor negocio es dedicarse a hacer lobby. Se lo cargaron a Ilia. Bien dice Carlos. Sí, bueno. Se lo cargaron a Ilia. Cuando quiso regular el precio de los medicamentos, Ilia se tuvo que ir. A ver, mientras tanto, acá Cerolini tiene cifras de caída de consumo. ¿Qué fue lo que pasó después de las PASO? Bueno, hubo una fuerte caída del consumo. Usted, mire, vamos a hablar del doble estándar también que se utiliza. ¿Se acuerda que en los 3 años últimos del kirchnerismo se decía que se crecía poco y era como que venían cayendo? Bueno, en el comienzo del año se seguía cayendo, pero poco. Entonces ellos venían subiendo. Se decía que Macri estaba mejorando, pero era una locura lo que decían.
Cayó 5%, bueno, ya no cayó 7%, mejoró. Era una mejora, seguía cayendo. Sí, como se leen las estadísticas, a gusto del consumidor. Sí, no, pero acá hay algunos muchachos, algunos periodistas que hay que matarlo. La verdad, no se puede creer que no lean algo. Veo que estás en las soluciones democráticas. No, pero lo digo, si lo dice otro. No, pero las interpretaciones. Está en la fórmula con Pichetto, Cerolini. No, pero es que inventan dicen una cosa totalmente cambiada y después la gente no entiende nada, la verdad. Entonces usted construye algo y después se destruye en 10 minutos, porque la gente se la come. Bien, vamos al tema económico. ¿Qué pasó después de las PASO con el tema del producto? Hubo una gran caída de los productos de consumo masivo. Esto me lo da el amigo Damián Dipache, que hizo un informe para su empresa, que es realmente impresionante. Interanual, agosto contra agosto, tenemos que la inflación está dando el 57,48. El aumento esto es lo que se consumió. Se subió el 40%, es decir, la diferencia entre lo que subió la inflación es la caída. Y esto es la caída. Bueno, la caída da el 12% del consumo en agosto. Después de venir, yo no sé porque eso no lo anotan. Creo que ya eran 15 meses de caída. Venían como 10, 12 meses, 15 meses. Después de las PASO cayó el consumo. Hubo unas caídas que nadie decía. La caída que tenía la Argentina a nivel de consumo solo lo tienen países en guerra grave. Yo creo que Siria, no sé si hoy tiene lo que está cayendo acá. Bueno, cayó 12 puntos. Y a pesar de eso hubo un pico de 4 puntos de inflación. Hizo, claro, sí, cayó el salario. Bien, ahora les voy a dar los números, los adelanto, lo que viene el número de septiembre, que son impresionantes. Bueno, en el acumulado del año ya pasa a 54,64. Vio que ya las empresas decían que si toca el 55, no sé qué ley usted debe saber, hay una ley que actualización del balance. Bueno, la actualización por inflación de los balances. Todos están esperando llegar al 55, le falta un poquito. Bien. Entonces, el consumo acá el 40%. Lo que hay por rubro, vamos por rubro. Los alimentos subieron el 62%. La limpieza, los artículos de limpieza el 65%. Y el aseo personal el 68%. Ahora, a ver, una caída del ¿hay consumo. alguna explicación de por qué las cosas suben más que la inflación? Rolo, está claro que la Argentina, como consecuencia de la política económica de este gobierno, está dolarizada. Primero lo que hizo este gobierno, quitó retenciones y cupo de exportación, dolarizó los alimentos, dolarizó los combustibles y dolarizó todos los elementos que consumimos los argentinos, menos los salarios. O sea, el dólar pasa de 45 a 60 y todos nosotros somos mucho más pobres en un 30%. Esto, claro, se ve claramente que cae el consumo, porque lo que cayó, Rolo, es el salario. La guita a la gente no le alcanza. Pero a ver, hay una buena explicación de por qué hay determinadas cosas que suben. Cuando sube la inflación y cuando sube el dólar. Y después terminan subiendo más que la inflación y más que el dólar. Bueno, algunas de las explicaciones tienen que ver, por un lado, con el nivel de concentración que tiene nuestra economía, que le permite trasladar a precios indiscriminadamente el número que quieren. Ese es un hecho comprobado y comprobable. Eso por un lado. Y rompe la ley típica de la oferta y la demanda, bueno, que si baja la demanda debería bajar el precio. Pero es lo que pasa cuando funciona el puro mercado. Vivir en una sociedad de mercado genera en este país, porque en otros países la sociedad de mercado incluyen el control antimonopólico, incluyen el control de precios, incluyen una serie de regulaciones. En la gran doctrina del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que reparte por todo el mundo, con los fracasos que ya conocemos, es la desregulación en materia en todas las materias, la flexibilización laboral. La desregulación también, pero la desregulación, hasta donde yo sé, es para que haya más competencia y transparencia en los mercados. No que la desregulación es para que el mercado se concentre. Es para eso. O sea, que dicen una cosa y se hace otra. Si vos creías que era para eso, lamento decirte que no. Y que los reyes son los padres. Claro. Graña, un solo dato más. Muy atento. Hay un dato más importante que es, por ejemplo, ¿sabe lo que menos subió? ¿Qué es lo que se está consumiendo poquísimo? Las bebidas. Las gaseosas, por ejemplo, eso solo subió el 42%, porque están en un retroceso tan grande que no podrían aumentar más los precios. Y otra cosa que se nota en este estudio, que es importantísimo, hay una diferencia enorme en lo que cayó la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano con el interior del país. La caída económica es en el interior del 9% y en Cava y Buenos Aires el 13%.
Más o menos son los datos duros de lo que vos ves en tu monitor. Nos digo, la caída de alimentos, preguntamos, ¿usted tuvo que disminuir la porción de alimentos en su hogar porque no tenía suficiente dinero? Disminuir la porción, El 45% dijo que sí. Disminuir la cantidad de alimentos. Y no es que hay un furor de la dieta. El 31% dijo que pasó hambre. Pero estos son valores que son un promedio. ¿El 31 cómo es eso? El 31 dijo que alguien de su hogar pasó hambre por no tener suficiente dinero. El 31. Porque estos son datos, además que son promedios. Mucho. Cuando uno analiza el segundo cordón del conurbano, o sea, que estamos metiendo en la misma bolsa Recoleta o Palermo con José Cepaz o Moreno. Es decir, cuando uno va a esos lugares, estos valores son muchísimo más altos. Igual que cuando uno ve los valores de pobreza. En el noroeste estamos hablando de 40 y pico, 50% de pobreza. Digo, es decir, esto es en un país que es absolutamente desigual y estos números son promedio. El tema con los alimentos es que dolarizarlos quiere decir que les conviene exportar la leche, exportar la carne, exportar el combustible que vendérselo a los argentinos. Y por otro lado, la logística de los alimentos terrestres por camión. Suben los combustibles y sube todo. Ahora, son agravantes. El cambio es muy dramático, digamos, de pasar de cierto nivel de alimentación a que la gente, el 31% de la población diga sí, tuve que achicar las porciones o me quedé sin comer en algún día. Esos datos me parece que son tremendos, ¿no? Tremendo, porque además, como bien dice Matías, eso es un valor agregado. La discriminación entre Ciudad de Buenos Aires y conurbano te debe dar en el conurbano mucho más del 31. Te doy un dato. 45, 43, en segundo cordón del conurbano. ¿Cómo el número se verifica en la realidad? Cuando vos consumís menos proteínas, en los adultos mayores se ve. Caminan menos, tienen que caminar, por supuesto, por la edad. Caminan menos, se mueven menos, se quedan estancados. El sedentarismo crece. O sea, que las enfermedades de por sí a esa edad crecen. Cuando vos lo subalimentás al adulto mayor, le das menos proteínas, menos lácteos que tiene obviamente que consumir, lo haces más sedentario. Carlos. Ahora, realmente, después de todo este escenario que has logrado mostrar y reflejar en esta noche, creo que se entiende perfectamente por qué, entre tantos despidos, la sociedad argentina ha decidido despedirlo a Macri a partir del 9 de diciembre, ¿no? Es que esto es lo que nosotros empezamos a ver cuando salimos a la calle. Acá estamos con diagnóstico, pero la verdad, o empezamos a girar para otro lado y ponemos al país en otra dirección, con otras políticas, con otros objetivos. Acá estamos hablando de que toda la sociedad argentina ha retrocedido 1, 2, 3 escalones. Hace un año nosotros nos tomamos la costumbre de salir a hacer encuestas de vida cotidiana a la gente. Y ahí nos empieza a parecer que la gente dejaba de comer carne y pasaba a comer alita de pollo, carcasa de pollo. Los jubilados que ya enojados porque decían no puedo comer, tengo que elegir entre pagar la luz o comprar los remedios. De todas esas cosas no iba a salir nada bueno para el gobierno. Exactamente. Carlos, gracias por venir. A ustedes, gracias. Juan. Queda claro, Rolo, que después de este experimento neoliberal, la inflación no es un fenómeno monetario. Tenemos un apretón monetario, una tasa de interés que ronda el 80% y una inflación del 60%. Lo que te quería mostrar ¿No era que dejaron de imprimir para bajar la inflación? Sí, claramente, Rolo. Hubo un apretón monetario y una eso es muy tasa de técnico. interés. Apretón monetario que dejaron de imprimir. Quiere decir que la base monetaria está intacta, no se amplía. No hay un mango más. De hecho, se nota que en la calle no hay un mango y tenemos una tasa elevadísima que supera en algunos momentos el 80%. Y vos fijate que la inflación está acelerándose. O sea, que quede claro para los ortodoxos monetaristas que la inflación es un fenómeno social que se muestra como monetario. Hay que leer un poquito más. Rolo, te quería mostrar esto del rebote gato muerto. Muchos economistas... Pobrecito, el gato muerto con el... Te lo muestro. Estos son los resultados calamitosos. El gato muerto con el coso angelito. Eso es humor negro, ¿eh? El gato está muerto. Escúchame, Rolo. Esto te muestra claramente la comparación para los economistas liberales y ortodoxos. Mirá el año 2015 y los resultados para mí deliberados de este gobierno. Esto fue deliberado, Rolo. Mirá la caída de la actividad económica. El pico en mayo. Mayo generalmente suele ser el mes de mejor actividad económica. Fíjate, mayo de los distintos años. El primer año, 2016, caída. 2017 venía un año electoral. Y mirá ahora. Argentina está cayendo, en este momento que todavía no terminó el año, 3,2% en el gobierno de Mauricio Macri. Los países, sobre todo como Argentina, necesitan crecer por lo menos 2 puntos para estar cumplir estables. un objetivo de generar 200.000 puestos de trabajo por año. Una caída del 3,2% y no es el primer año. ¿Cuánto viene del año pasado? Todo el periodo hasta ahora lleva 3,2%. 3,2% en todo el año, en todo el periodo. Lo prometido, Rolo, esto es así. Lo prometido es deuda. Esta es otra grieta. Mirá.
Año 2015, la participación de la deuda externa en el PBI era del 35%. Año 2019, la participación de la deuda externa es del 95%. Rolo, bueno, lo prometido es deuda. Y aquí, como dice Cerolini siempre, no se sabe dónde fue a parar esa plata, porque no es que se tradujo en obras. Sí, se sabe. Para mí se sabe. Yo creo que Federico Sturzenegger, que trabaja en Lotus View, un fondo de inversión en Wall Street, creo que él sabe dónde fue a parar esa plata. Creo que la justicia en algún momento se lo va a preguntar. Y acá, Rolo, esto está buenísimo también. Sin reservas. Para los que dicen que tenemos más reservas que el año 2015, en el año 2015 las reservas rondaban 26.000, 27.000 millones de dólares. La Viva, para atender una corrida, era de 11.525 millones. La Viva, ¿viste? La que si hay una corrida, puede tener ese efectivo. Mirá, en el año 2019, ahora, en estos días, que en realidad lo tenés que ir modificando porque todos los días se pierden 100 millones. La Viva son 10.322 Pero no es que ahora están utilizando plata que estaba destinada para el Fondo Monetario que estaría en colocaciones acá, dinero que no se podía, se está utilizando para contener la corrida. Pero Rolo, vos fíjate que había más reservas vivas en el año 2015, con una diferencia. Que del 2015 al 2019 tenemos 180.000 millones de dólares de deuda que antes no estaba, que es la que decíamos, ¿no? Que alguno va a tener que explicar dónde está ese dinero. Aquí estoy con Walter Graciano, que le voy a hacer la pregunta que es como la de nombrar la soga en la casa del horcado. ¿Cuál es? ¿Aguanta? ¿Aguanta sin irse al carajo? ¿Te referís al dólar? ¿Te refiero a todo. Pero para empezar a esto, que se dice, bueno, si las reservas se agotan, entonces viene o el default, o se dispara el dólar, o viene la hiperinflación. ¿Aguanta así como está sujeto con alfileres hoy o no? Hay 3 ventanillas de salida de dólares. Una es la venta de dólares que hace el Banco Central a los depositantes. Otra es la salida de depósitos en dólares. Esa es la de los que tienen reflejo 2001 y se saquemos la guita de los bancos por las dudas. Exacto. Y la tercera es los vencimientos de la deuda. Hay 2 ventanillas que no son problemáticas y una que sí lo es, que es la posible salida de depósitos en dólares de los bancos. Esta ventanilla... Ya se fueron muchos. Bueno, pero ahora no. Por suerte, ahora no. Entonces, si esta ventanilla sigue cerrada, llegamos a fin de año... Arrastrándonos. Exactamente, con pocas reservas. No te olvides que igual hay 6.000 millones de dólares que pagar de deuda. No hay que olvidarse tampoco que el Central pierde reservas todos los santos días. Desde el cepo, desde el nuevo cepo hasta hoy, no hubo ni un solo día que el Banco Central ganara reservas. Todos los días... Poner y poner. Mínimo 50 millones y máximo 300. Todos los santos, con 3 días que hubo 1.000 millones de salida, ¿no? Todos los santos días, caída. Aguanta hasta fin de año con la nafta justa en el tanque. Vos que has historiado mucho la economía argentina. En el 89, después de la elección que gana Menem, acordate, Cavallo se va y le dice, no le den más plata a Alfonsín, le cierran la canilla, hiperinflación, se fue todo al carajo. Y Alfonsín tuvo que entregar el gobierno varios meses antes. En el 2001 lo mismo, el Fondo Monetario le dijo a Cavallo, se acabó la plata, le cerró la canilla y estalló todo por los aires. Acá pasó lo mismo. Fueron a pedirle la plata al Fondo Monetario, comparado con lo que le dieron, era el 10% de lo que le habían dado, y le dijo, no, ¿sabe qué? Lo suyo no va a poder ser. Y lo aguantaron. ¿Cómo fue? Claro, porque están usando ese tanque de oxígeno de los 7.200 millones de dólares que el fondo inicialmente en el primer desembolso... Le dijo, no los toque. Claro, no los toque, téngalo por si acaso. Era por si pasaba esto. Por si algún desembolso se trababa, entonces el fondo había dado especialmente más dinero en el primer desembolso. Yo creo que el fondo... ¿Ese tanque de oxígeno permite que aguante? Y hasta fin de año. Hasta fin de año. Bueno, ok. Entonces, después de fin de año, ¿la bomba le puede estallar a Alberto? Espero que no. La soga en la casa del horcado. Espero que no, y depende también de cómo hagan la refinanciación de la deuda, porque... Pero no hay tiempo, porque vos para que te sentés a refinanciar la deuda, si vos tenés una bomba de corto plazo, no hay tiempo. Claro, ¿En cuánto tiempo se resuelve? No, la deuda del 2020 al 23 ya dijeron que van a pedir una refinanciación que consta de un periodo de gracia y de una reprogramación de vencimientos para más adelante. ¿Qué diferencia hay entre eso y el default de Rodríguez Sá cuando dijo no vamos a pagar la deuda externa y lo aplaudió el Congreso? Bueno, la diferencia es que uno es forzoso y el otro es voluntario. Este es un canje que se intenta
hacer para todos los tenedores de deuda que vencen en estos 4 años. Ojalá, entre vos y yo, lo generalicen a toda la deuda y ojalá también hagan una quita en los intereses. Pero eso quiere decir que el próximo gobierno va a tener que volver a vivir con lo nuestro, como diría Donaldo Ferrer, no, porque no va a haber un mango de deuda, no, para no conseguir un mango afuera. Pero si el canje es voluntario y está bien hecho, probablemente el dinero vuelva a ingresar. Y si hay una quita en los intereses, no en el capital, y ponemos una tasa de interés bien baja para la deuda, 1 o 2% por año y nada más, los intereses que va a haber que pagar durante los primeros 4 años son bajísimos. ¿Y qué te van a pedir a cambio? Porque estos señores no te regalan nada. No. Acordate a Menem, le pidieron que le cotizaran los bonos, que eran papeles caídos de la deuda externa, que los tomaran a valor nominal para la privatización de empresas. Acá, ¿qué le van a pedir a Alberto? ¿Vos querés que te refinanciemos la deuda? No sé, danos vaca muerta, danos algo. Bueno, yo creo que lo que ahí pueden retrucar tranquilamente es cómo era este tema de la quita de la deuda, porque si nosotros, en vez de quitar el 0, quitamos el 50, realmente se nos facilita mucho todo. Yo creo que tan solo con mostrar la carta de que, mirá, este canje es voluntario, pero yo no puedo pagar. Y si realmente me hacen sangrar, lamentablemente te voy a tener que decir la de Rodríguez A. Exactamente. Tomá, acá tenés este bono y si querés que los fondos buitres compren, total será en el 2040. Sí, ya no estaremos nosotros. Ni nosotros, ni nuestros hijos, claro. ¿Qué puede hacer Alberto como plan económico? ¿Qué puede hacer real? Digo, porque a mí me lleva la impresión que está prendiéndole y ofreciéndole a cada santo una vela y después hay que ver con quién puede cumplir y con quién no. Hasta ahora lo que dijeron es, eso es cierto. Hasta ahora... No, eso es cierto. Le está vendiendo a cada uno, le está diciendo a cada uno lo que quiere escuchar. Tiene que decir eso. También están en campaña. Macri todos los días viene anunciando lo de Macri algo, es increíble, es una zaraza. Es lamentable, sí, digamos. Sí. No lo hizo antes, tuvo 4 años, lo va a hacer ahora. Además promete cosas para el 2020, sabiendo que tiene altísimas chances. Y además si tiene tan claro lo que había que hacer porque no lo hizo antes. Exactamente. Bien. Ahora para las pymes va a haber una disminución. No, ahora ya no. Ahora es tarde. Yo creo que Alberto Fernández lo que va a hacer probablemente es un acuerdo de precios y salarios. Y si eso es una solución transitoria, mientras pensar qué hacer en serio, eso puede andar bien unos meses. Ahora, si esa es la solución definitiva y pensamos que con vaca muerta van a venir los dólares mágicamente, ahí se sabe poco de lo que va a hacer, porque hasta ahora es un catálogo de buenas intenciones. Claro, pero está todavía en campaña. Yo creo que hay que empezar a preguntarle después del 27. Sí, Inti. Mira, traje un tuit bastante divertido del candidato Alberto Fernández que dice que tener una vivienda digna es un derecho humano. Es muy divertido, me gustaría que la gente que pueda lo siga, porque no se termina de saber si está festejando unas viviendas que hizo un gobierno realmente preocupado por la población y no se termina de saber si lo hizo el gobierno de San Juan o el gobierno nacional. Vos sabés lo que yo pienso, ninguno de los dos gobiernos, ni el de San Juan ni el nacional, está demasiado preocupado. A mí me parece que vos recién preguntabas qué es lo que se puede hacer. Es fácil, Roló, y es una cosa. Si vos parás la bicicleta financiera y prendés la motocicleta productiva, el país se pone en marcha rápido. ¿Está bien? Hoy Argentina tiene un nivel de delirio atómico adentro del Banco Central. No tengo tiempo para discutir, me hubiera gustado decirlo antes. La gente que está poniendo, los particulares, empresas e instituciones que ponen 10 palos en un plazo fijo, 9 meses después tienen 15, ¿sí? O sea que el eufemismo... desalienta toda la producción. El eufemismo de que no se fabricó guita en estos años es un delirio. Fabricaron guita como nunca, solo que con una, digamos, manganeta discursiva por la cual supuestamente lo que no aumentó es la base monetaria de papel impreso, que no quiere decir que las tenencias globales de dinero no hayan aumentado. Ahora, déjame terminar con esto. El gobierno nuevo, sea el de Macri, sea el de Alberto Fernández, tiene que hacer una cosa, que es canalizar 20.000 palos de ahorro que tienen empresas, instituciones y personas en la Argentina, metidas en plazo fijo, a 2 lugares. Tiene 2 opciones: o arma un pagadiós o lo manda a la producción. Yo estoy muy preocupado porque veo que el gobierno nacional no tiene la más pálida idea de cómo colocarlo en la producción, y me está preocupando mucho que le estoy prestando mucha atención
a los posibles funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y parecería que tampoco tienen la más pálida idea. ¿Cómo se desarma la bicicleta financiera? ¿Y cómo, esto que dice Inti, cómo se pasa de la lógica de la bicicleta y de que la plata llama a la plata a producir algo? Yo creo que ¿O es una utopía ya? No. Hubo dos momentos, desde la democracia hubo dos momentos donde vos lograste estabilizar la economía y crecer fuertemente. Uno fue durante la época de la convertibilidad, al inicio, y la otra fue durante el gobierno de Néstor Kirchner. Fueron los dos momentos donde vos lograste las dos cosas. Baja inflación, alto crecimiento. Para volver a hacer eso, creo que hay que idear un plan de estabilización muy bien afiatado, donde las variables... Si no tenés moneda sólida, no tenés crédito tampoco. Pero claro, donde las variables tienen que ser coordinadas. No se puede hacer una lista con un enunciado de buenas intenciones, superávit... Te pregunto por otra cosa. El otro día estaba leyendo, el gobierno de Arturo Illia, tan criticado en su momento, recibe una recesión del 2,8%, una economía en caída del 2,8%, y rápidamente, con un cambio, un giro industrialista, eleva la actividad económica y llega a tener un momento de 10 puntos de aumento en la actividad económica. Digo, ya se hizo en la historia reciente de la Argentina. Ok, no estaba el peso de la deuda, pero hubo momentos en los que se pudo girar de modelo económico hacia bien. Eso también es posible ahora. No te creas que, o sea, los datos del 2018, 2019 son realmente funestos. Pero si hay un cambio en la política económica, no una mera enunciación de deseos, sino una política sincronizada, donde las variables tengan que ver una con otra, donde el sector monetario converja con el fiscal poder. Y el externo. Alguien hay que torcerle la mano. Graciano, una sola. ¿Cuánto, así como está en la negociación con los tenedores de bonos y con los que nos dieron crédito internacionalmente, está la que hay con los bancos? Los bancos argentinos que tienen las LELIQs, no sé cuántos serán, 10, 15, 20 bancos, ¿cuántos son? Bueno, no sé, son más los bancos. ¿Cuánto van a tolerar que le digan, bueno, muchachos, estos papelitos se volvieron esto? No. ¿Quién lo decide eso? ¿Lo deciden los bancos? Alguien tiene que perder. ¿Quién va a perder acá? El problema de las LELIQ se resuelve mucho más fácil de lo que todo el mundo cree. La tasa de interés, en vez de ser 80, 70 o 60, es 8 anual. Claro. Es 8 anual. Como es 8 anual, las LELIQ ya no son un inconveniente. Pero la bola que está hecha, ¿qué? Está bien, pero digo, a ver, alguien pierde. Esta idea de que todo gana, alguien va a perder. Apláudanlo, por favor, apláudanlo. Claro, dijo lo único que hay que decir. Las LELIQ la dejás de renovar una semana y no la renovaste más. Está bien, pero hay el problema es qué pasa con esa plata. ¿Dónde va? ¿Qué? Lo que está pasando es que los bancos se están pasando a títulos de un día, de 24 horas, pasivos con el Banco Central. Sí, o sea, están achicando las LELIQs a un título de un solo día. O sea que, ojo, ¿esto no es delirante? Pasa que para tener una tasa del 8% por año, por darte un número, también puede ser 10, 12 o 5, depende. Para tener una tasa por el estilo necesitas un dólar muy quieto. Y para tener un dólar muy quieto tenés que pensarlo muy bien cómo lo hacés, porque te sale mal y te tiraste a la pileta sin salvavidas y sin agua. Con lo cual estás doblemente en problemas dobles. Pero yo te digo, míralo un poco con lógica de no solo economía, sino de política. En estos años ganaron unos señores de sectores económicos bien precisos y bien concentrados. ¿Por qué van a dejarse perder? O sea, ¿por qué van a pasar a perder? No se van a entregar fácilmente. Bueno, a veces se gana y otras se pierde. Esto no pierde nunca. No, de hecho, el del dólar de 17 de Sturzenegger a dólar de 60, una buena parte de las ganancias de la tasa quedaron en la nada, ¿no? De la misma forma, un dólar de 45 a un dólar de 60, 30% de lo ganado con la tasa. Yo te diría, lo ganado en 6 meses, más todavía, se perdió de un plumazo. Walter, gracias por venir, gracias por las explicaciones. Nosotros nos vamos, le agradecemos a la gente de Los Panqueques de Hernán que nos manda comida para que aguantemos esta noche. Y esos señores son los privilegiados que se van al corralón. Sí, ahora, ¿no? Conserven la sobriedad, no hagan papelones, que después me llaman y me dicen que se agarraron a trompadas los sillazos. No. Yo voy, pero me comporto, no como ustedes. Vino con su señora y se portó bien. Nos vamos, esto fue GPS. Chau.